Hola, somos Reporteros en Red. Estamos en Santiago de Compostela, jornada sobre saúde e discapacidade intelectual. Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias por vir, por acudir. En primer lugar, quiero agradecer a presencia e a colaboración das personalidades que hoxe nos acompañan. En primer lugar, agradecer ao conselleiro esta presencia, esta acto de inauguración, sobre todo e ante todo esa cercanía que ten co mundo da discapacidade intelectual. Jesús Vázquez de Muiña, desde que tomou posesión, é un máis da familia ao movimento asociativo. Gracias por esa cercanía, gracias por esa interlocución e, sobre todo, gracias por esa disponibilidade a hora de calquer demanda, calquer necesidade ou calquer consulta directamente en esta federación. Esa cercanía, ese contacto, esa comunicación é a que vai facer posible que levamos a cabo algunhas iniciativas que levamos anos traballando. Hai temas como a tarxeta AA, que ainda non está totalmente implantada no noso sector, a formación específica dos profesionais sanitarios no mundo da discapacidade, os medicamentos excluídos do catálogo dos catálogos, pero que son necesarios para os nosos fillos, retomar o grupo de Sanidade e Política Social e a Farenga, algo que se había iniciado e que se paralizou, pero que é imprescindible, e ora hai que dicirlo tamén, hai unha boa disponibilidade e unha colaboración tanto co Conselleiro de Política Social como co Conselleiro de Sanidade, e esperamos que, como nos dicía iso outro día José Manuel Rei Varela, nestes 4 anos sean os 4 anos da recuperación do movimento asociativo e da recuperación das necesidades dos nosos fillos. A accesibilidade universal, a accesibilidade cognitiva, a necesidade de traballar nun espazo sanitario e, sobre todo, tamén algo que nos afecta xa directamente a gestión das asociacións, é a carteira de servicios sanitarios. Temos que definir que servicios son sanitarios e que servicios son sociales. Temos unha carteira de servicios mal elaborada, unha carteira de servicios con moitas cargas sanitarias e tamén con moitas figuras profesionais que a veces temos que, ou deberamos tamén, usar os servicios comuns e non cargar os nosos centros con figuras profesionais, porque senón o que convertimos os centros e as asociacións son en servicios complementarios dos públicos. Nós queremos que os nosos fillos sean ciudadanos de pleno direito e tamén, como tales ciudadanos, participen dos servicios públicos da nosa comunidade. Pois está en gran e a veces, cando non se está nas grandes áreas periféricas, pois podese ver un pouco desde lexos, pero é unha asociación que está traballando e está traballando moi ben no mundo da discapacidade. Por lo tanto, gracias por este traballo e gracias por a aportación que nos estades facendo. A doña María Jesús López Cernadas, presidenta da sección de Intervención Social do Colexio Oficial de Psicología, antes de mí, moitas gracias por estar aquí. A doña Marta Carballo Fidalgo, asesora no ámbito de Estudiantes, Cultura e Deporte da Universidade de Santiago de Compostela, gracias tamén, imagino que estará por aquí. E a doña Begoña Rodríguez Rumbo, do Grupo do Partido Socialista PSOE do Parlamento de Galicia, ou engano na lexo. E a nosa vicepresidenta, Carmela González Lagarón. E, sobre todo, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por estar aquí un día máis. Hoxe vai ser un día de traballo, un día onde os profesionais do sector vannos a informar, vannos a dicir, vannos a influir no que
a vida saudável dos nosos fillos. Entre outras cousas, abordaremos a comunicación en consultas, abordaremos como se senten as persoas con discapacidade intelectual cando acuden ao servizo sanitario e tamén veremos exemplos de aplicación de móvil para mellorar a comunicación con as persoas con dificultades. Eu non lle vou a dicir máis nada porque as sorpresas sempre son as mellores. Simplemente agradecer unha vez máis, dicir que o Movimento Asociativo de Galicia neste momento estamos nunha etapa de reconstrucción, unha reconstrucción que co apoio da Administración vamos a conquerir e, sobre todo, estamos nunha etapa de planificar o futuro dos nosos fillos, o futuro das persoas con discapacidade, que é o que máis nos importa. Non queremos grandes elocucións, queremos feitos das administracións, queremos que se lle dé a resposta ás demandas dos nosos fillos e tamén queremos que os nosos fillos sean atendidos como primeira persona desta sociedade, igual que calquera que somos nós. Non son diferentes as persoas con discapacidade, só necesitan uns apoios diferentes. E cada persona con discapacidade necesita o asesor de programas de educación da Consellería de Educación. Non está? Pois así falamos un menos. Vale. Toma a palabra don Jesús Vázquez Almuña, Conselleiro de Sanidade. Moitas gracias, Eladio. Sí, a xente está esperando a conferencias espera menos de nós, non? Pero, bueno, saludar en primer lugar a Eladio, conocido desde fai moitos anos, presidente de FADENGA, Plena Inclusión Galicia, a don José Santoro, tamén presidente da Asociación Juan María, e donde eu aprendí moito, porque o meu contacto con eles foi desde que fui alcalde de Concello de Arado, pero aprendí moito de José, o traballo que fai, de su equipo docente e tamén dos rapaces do Juan María. E creo que unhas cousas que decía antes é que temos que estar máis próximos á realidade para poder tocarla. Eu tuve unha suerte de escribir un proyecto provincial que xa estuvimos xuntos e despois, como alcalde, pues estar moi próximo a unha asociación moi activa que creo que fai as cosas moi ben, como toda a FADENGA, non? Son sempre con unha gran forza, con unha gran interés, e de logo nós temos que estar aí para apoiar. Tamén quero aproveitar para saludar a súa directora, a Bea Pais, que está tratando de elevar esa sensibilidade da Consellería a todas as asociacións desde xa fai un tempo, que a veces é complicado. Por iso as aportacións de xente como Carmela, que de forma pois aquí te collo, aquí te mato, e como ten que ser, nos pasan información para poder corregir esa tarxeta AA que naceu aí desde a súa dirección. Desde logo falamos e temos que levar a este gran colectivo que temos. E, por suposto, tamén a Marta Carballo, que nos acompaña na mesa e que é unha das persoas que vai desde logo a dar moitos datos e moita información a todos. Quero agradecerles a súa invitación a inauguración desta xornada sobre saúde e discapacidade intelectual, impulsado por Plena Inclusión España, no que participa FADENGA, Plena Inclusión e a Asociación Juan María. A xornada tamén conta coa colaboración da Unidade de Atención Temprana da Universidade de Santiago de Compostela. Gracias en particular aos organizadores polo traballo realizado para levar adiante este evento. Actos como este contribuyen a concienciar a sociedade sobre as necesidades e inquietudes das persoas con discapacidade intelectual e o que supón para os propios pacientes, os seus familiares e a súa contorno. Penso que é unha xornada interesante, en particular para os sanitarios, os que os prestamos asistencia. As temáticas das diferentes mesas poden axudarnos a facer a nosa labor con estes pacientes, con estes cidadáns. Facer máis intelixible a nosa comunicación nas entrevistas clínicas con eles, ser quen de xerar maior empatía ou mellorar a nosa atención nas consultas son, sen dúbida, aspectos nos que debemos incidir
para proporcionarlles unha asistencia de maior calidade. Nos, como Administración, podemos e debemos axudar tamén en máis ámbitos. O pasado ano 2015, o Consello da Xunta aprobou a Estrategia de Discapacidade 2015-2020 para a atención social, laboral e sanitaria das persoas con estes problemas. Creo que foi unha moi boa noticia. A estrategia recolle a aprobación de carteira de servicios para a atención a persoas con discapacidade autónoma de maneira que se organice en base á prestación e non a centros, e o establecemento de axudas individuais para a adquisición de servicios de promoción da autonomía persoal e complementarios de asistencia. Prevé tamén a ampliación da taxa de cobertura dos servicios de axuda no fogar, ou a mellora dos plazos de tramitación e a simplificación dos procedimentos de solicitud de valoración para servicios e prestacións. Deséñanse programas de asesoramento e orientación académica e profesional. E tamén traballamos na elaboración dun catálogo de postos de traballo para persoas con discapacidade no campo de emprego público. Neste último campo estamos a dar pasos. Queremos facilitar a súa integración no mundo laboral con medidas concretas. Como xa comentamos o pasado mes de xuño, no primeiro foro de familias pola plena inclusión, un bo exemplo ten sido a reserva de 17 prazas na nosa oferta de emprego público desde este mesmo ano para persoas con discapacidade intelectual. O Diario Oficial de Galicia recolleu o 7 de marzo un fito histórico neste sentido. A primeira convocatoria de oposicións dirixida a persoas con discapacidade intelectual que realizou a Xunta de Galicia en toda a súa historia, en concreto para a cobertura de 6 prazas de personal subalterno. Estas 6 plazas únense ás 33 plazas que se incluyen na oferta de emprego público para este ano 2016 reservadas para este colectivo, nas que se incluyen 17 dos ERGs, máis da metade do total. O lema que encabeza esta xornada é Inclusión somos todos. E creo que un bo paso nesta dirección a inclusión das persoas con discapacidade é precisamente facilitar a súa integración social e laboral. Tamén nesta mesma liña, hai agora 3 meses, en setembro, a Consellería de Sanidade e o Servicio Galego de Saúde de Farenga asinamos un convenio de colaboración para o desenvolvemento de actividades que teñan por finalidade facilitar a adaptación das funcións nos postos de traballo das persoas con discapacidade intelectual que pasen a prestar servicios nos ERGs, como personal estatutario fixo ou personal temporal. En breve contactaremos con vos para o seu desenvolvemento e tamén para contar con o vosso asesoramento para, entre outras cosas, facer comprensibles e accesibles as bases da convocatoria para o vosso colectivo. O que queremos, en definitiva, é contribuir con apoios e oportunidades a que cada persoa con discapacidade intelectual e a súa familia poidan desenvolver o seu proxecto de vida, así como a promover a súa inclusión como cidadán de pleno dereito dunha sociedade xusta e solidaria. Xa saben que poden contar connosco. Farenga forma parte do noso Consello Asesor de Pacientes. Colabora, ademais, coa Escola Galega de Saúde para Cidadáns, desde onde levan a cabo diversas actividades de formación e información, tentando dar resposta ás necesidades dos seus asociados. O obxecto non é outro que mellorar a atención que vos prestamos. En todo caso, desde o realismo, pero tamén desde a esperanza, entre todos debemos seguir loitando para conseguir, pasiño a pasiño, previr e paliar as consecuencias destas enfermedades. Quero acabar agradecendo profundamente como conselleiro, pero sobre todo como cidadán, o labor, a axuda que as vosas asociacións presta a familiares afectados. Non sempre é fácil, pero vos facedes que o camiño sea máis chairo, menos constante. E quixera tamén finalizar dicindo que queda todavía moito que facer, pero como remarcaba Eladio ao principio das súas palabras, hai un novo impulso á coordinación entre as administracións. E de feito, hai escasamente unhos días, puxemos en marcha de novo a Comisión Interdepartamental entre a Consellería de Política Social e a Consellería de Sanidade. Creo que temos que estar moi unidos, moi coordinados precisamente para dar o mellor servicio a todos vos, a todo o vosso colectivo. E tamén hoxe en día que falamos da medicina personalizada, facendo referencia a que non hai enfermedades, senón que hai cidadáns con problemas determinados, que temos que actuar sobre cada individuo, non sobre cada grupo de individuos. Creo que o vosso colectivo é un exemplo do que temos que facer. E
tamén decir que onde estuve en Madrid e conocín a nova ministra de Sanidade e Servicios Sociales, que, como sabendes, a nivel de ministerio están unificados. Aparte, como tamén iba como delegado da Consellería de Política Social, porque o conselleiro non podía estar en Madrid, tuve a suerte de estar na reunión defendendo e proxectando o que é para a nosa sanidade e a política social en Galicia. E le veio, creo, con unha gran alegría, porque digo unha ministra con moito conocimiento de sanidade, pero especialmente de política social, e ali se falou nesta reunión que temos de varias horas de cartera de servicios. Se falou de algo que aquí en Galicia levamos facendo xa un tempo, de que as asociacións de pacientes estén como ministerio establecendo esas políticas. Por lo tanto, creo que va a ser unha ministra con un alto contenido e moi sensible a todos os problemas que vos tedes desde fai moitos anos e que levades traballado de forma, eso, con moito voluntarismo, moitas ganas de traballar, pero que a veces os faltou o respaldo das administracións. Por eso, desde aquí, desde a Consellería de Sanidade, estou convencido tamén que da Consellería de Política Social, da Xunta, o presidente Feijóo, desde logo vamos a tratar de abrir caminos, de estar xuntos moito máis, e desde logo encantados de aprender día a día con todo. Muchísimas gracias e que teñades unha boa xornada para aprender e seguir traballando por este gran colectivo. Muchas gracias. Bueno, pues moitas gracias. Ahora que xa rematou o conselleiro, porque despois de rematar a duración, pois, bueno, dicirlle que efectivamente eu tuve a oportunidade de estar con a ministra fai menos dun mes en Barcelona e por primeira vez unha ministra ou un ministro estuvo casi 2 horas mirando e atendendo, preguntando sobre as necesidades de persoas con discapacidade e sobre todo o tema de actividade física e deporte, que é o que en aquel momento se estaba levando a cabo. Estuvo na piscina casi 1 hora, a muller saliu duchada de sudor, pero digo, por menos, unha sensación de querer entrar, querer saber de cada a problemática e tamén de cada as alternativas que o movimento asociativo que o presidente de Plena Inclusión España lle expuxo. Pensamos que pode ser unha ministra que alcance con nós uns objetivos que levan bastante tempo traballando, e planteamos un tema que para Cataluña é un pouco complicado, que é a repercusión do 0,7 do IRPF, un pouco complicado porque Cataluña quere que se transfiera ás comunidades e hai distintas sentencias por aí, e ela dixo que, a pesar de que era catalana e ejercía como catalana, iba a defender que se seguira traballando por que sea unha distribución desde o Estado hacia as comunidades e hacia as entidades, que non se perdera esa comunicación con servicios desde o Estado. Penso que pode ser unha boa ministra, e a mí me chamou a sensación, porque non era a área dela, o tema do deporte, de inclusión, o tema do deporte de participación, e o primeiro que fixo cando se enterou dicirle ao presidente de Special Olympics Nacional, darlle a felicitación, porque é un sistema de deporte non competitivo, si non queremos que non temos ese objetivo que sean os primeiros, pero si temos ese objetivo de convivencia, de solidaridade, de participación, de autoestima, e iso é a primeira vez que eu vexo unha institución que traballe con esos valores. Por lo tanto, o noso agradecemento tamén, si esta oportunidade, esta manera de transmitirlo. Ben, ahora a traballar, ya falamos todos, ahora a traballar. Vamos todos. Quiero que presten atención a estas imágenes que les voy a mostrar. Forman parte de la campaña Prepárate para entenderme, que lanzamos hoy en esta jornada, con el objetivo de concienciar al mundo sanitario, a las administraciones públicas y a la sociedad en general sobre la necesidad de crear una formación específica en discapacidad intelectual.
Noa le tiene mucho miedo a los médicos. Enseguida que entra a la consulta ya no quiere ni siquiera entrar. Médico no. Médico no, cariño, claro. Yo fui al médico con mis padres y no me amigaba a mis padres. De hecho, una vez tuve una bronca con mi madre a la hora de ir a por unos resultados médicos al ginecólogo. Y la verdad es que ahí me montó una bronca del demonio, por decirlo de alguna manera. Y bueno, por lo demás ya le dije, cogió y viene siempre conmigo, que la verdad me resulta un poco incómodo. El principal problema es que ellos no colaboran. No colaboran en el sentido de que se le piden que hagan algo y no entienden lo que les están pidiendo o no hacen nada. La ecografía, ¿qué es? Es como cuando se hace aquí en los ojos, ¿no? No sé qué es una ecografía. A mí me hablan de aquella manera. No entendía lo que explicaba, ni lo que escribe. Escribe rápido no se entendía. Por ejemplo, los papeles del médico los firma mi tía. Y eso quería que... A ver, estoy incapacitado por mi madre, pero también tengo derecho yo también a firmarlos. Pero claro, me cuesta un poco. Yo, por ejemplo, la llevo al ginecólogo y con anterioridad juego con ella a qué es lo que va a pasar. Entonces la siento en lo más parecido a lo que va a ser una tumbona, porque a ella no le gusta acostarse. Entonces, pues con una maquinita de estas de los masajes, le echo un gel frío y entonces le digo, María, vamos a jugar a que te van a revisar. Entonces se lo hago durante varios días para que ella, cuando llegue a la consulta del médico, no tenga esa impresión que es un choque para ella, el sentarla en la camilla, el que le pongan el gel frío, el que le pasen la maquinita, todo ese tipo de cosas a ella le altera. No, en cuanto ve a personas con bata ya reacciona mal, ¿no? Entonces tenemos la experiencia de hace poco, una dentista que se percató de que la niña tenía miedo y salió de la consulta y volvió sin la bata. Entonces, bueno, al final consiguió hacerle lo que tenía que hacerle, ¿no? La revisión, y bueno, de manera bastante satisfactoria, la verdad. Lo importante de estos críos es que lo hagamos lo más normal posible para que no haya diferencias. Es decir, ellos son personas que tienen dificultades, pero si nosotros somos capaces de ser nosotros los que nos adaptamos a sus problemas, se comportan de una forma lo más normal posible. Yo quiero hablar con mi médico para explicarme a mí y yo explico a mi madre. A mí la médico me gustaría que me lave bien. No sabe. A todos los médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, pediatras y psiquiatras, quiero pediros un favor. Prepárate para entenderme. Para entenderme. Prepárate 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 para entenderme. Buenos días, soy José Malvar Cerdeira. Hola, me llamo José Manuel Arojo Arojo.
Buenos días, yo soy Lude. Y Pascual. Hola, me llamo Rocío Isabel González. Yo me llamo David, soy reportero en Red, el Centro Juan María. Una, dos, tres. Prepárate para entenderme. Comenzaremos con la ponencia do bla 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 a comunicación inteligible. En ella se abordará la importancia de establecer una buena comunicación en el abordaje con un paciente con discapacidad intelectual. De ello va a depender en gran medida la calidad del servicio y los resultados del mismo. Para hablar de esto tenemos con nosotros a don José Luis Pedreira Masa, doctor en paidopsiquiatría, profesor de la UNED y psiquiatra de la clínica La Luz. Durante su extensa trayectoria profesional ha defendido la atención a la diversidad y a la discapacidad como un elemento integrador de nuestra sociedad. Con todos ustedes, el doctor José Luis Pedreira Masa. Estou moi contento de volver na terra da miña familia e aunque falarei en castellano, o galego sigue sendo a miña lingua. Me encanta venir a hablar de esto que yo he llamado el bla bla bla, ¿verdad? A la gente, al personal sanitario, los médicos, las enfermeras, a los enfermeros, a los fisioterapeutas, a los logopedas. Se nos enseña en las facultades de medicina nuestra profesión, lo que tenemos que hacer, pero cualquiera de ustedes, si yo les preguntara qué les han dicho el médico, dirían: ¡buah! Esas cosas que ellos dicen, porque parece que nuestro sistema de lenguaje es absolutamente, nuestros códigos de lenguaje son totalmente diferentes a los de la población y además como que casi nadie se molesta en hacerlo. ¿Y qué suena? Suena un bla 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 bla, porque no se entiende, porque no se comprende. Si eso es en la mayoría de la gente, imagínense cuando aparece un nivel de discapacidad, o cuando existe cualquier elemento de diversidad, o cuando existe cualquier circunstancia por la que la persona se bloquea emocional y cognitivamente, ¿verdad? Porque tiene una enfermedad grave, tiene una enfermedad crónica, y entonces resulta que está en las preocupaciones propias de esa situación. Por eso lo llamé así, por eso lo llamé del bla 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 a cómo pasar de ese hablar por hablar, ¿verdad?, a que sea un proceso de comunicación real y por lo tanto que sea un nivel de intercambio, de interacción positiva. Verán ustedes, ¿qué ven ustedes aquí? Una mujer. Una mujer, muy bien, fantástico. Pues yo veo una mariposa y veo una flor y veo aquí un capullo. Anda. Entonces, ¿en qué nos podemos fijar en la comunicación? ¿En el todo o en la parte? Si vemos el todo, es cierto, es una cara de una mujer, probablemente con los ojos entornados, ¿verdad? Pero si vemos los componentes que la integran, podemos adivinar la estructura que subyace debajo de lo que se nos presenta. Por eso me encanta que gente que no tiene ni idea empiece poco a poco a formarse en lo que tiene que ejercer. Miren, yo de esto no voy a decir nada, simplemente se lo voy a poner. No hago el comentario. Estén ustedes atentos.
están de acuerdo que la máquina da más información que su médico de cabecera. Pero esto no puede ser. Así que, ¿cómo rescatamos algo que está tan fuera de nosotros para meterlo dentro y poderlo integrar en nuestra propia escena? Así que la comunicación, lo que nos pone en evidencia, es que nos sitúa ante el reconocer que las únicas evidencias posibles es la imposibilidad de poner en evidencia la evidencia, más allá de lo meramente descriptivo y formal de lo sin apenas contenido. Cuando yo me pongo a hablar con alguien, solo es que alguien y yo sabemos lo que estamos diciendo. Nada más. ¿Vale? Cuando se cierra la puerta del consultorio, solamente el paciente y el médico saben lo que está ocurriendo a nivel individualizado. Así que, miren ustedes, fíjense qué cosas. Ya la Comunidad Europea empezó a decir, oiga, hay que tener en cuenta los derechos de los pacientes. España lo tenía muy atrasado. Y fíjense que ya el profesor Michael Balint y su mujer Enid Balint hablaban de la capacidad psicológica del médico. Hablaban de 6 minutos para el paciente, porque les dijeron, ¿qué es eso? Claro, a ver, esto es muy fácil. Pero cuando tiene solo 6 minutos, pues ellos escribieron un texto de cómo rentabilizar los 6 minutos. Y dice, ¿por qué? Porque los médicos generales, los pediatras, tienen muchos 6 minutos. Y como tienen muchos 6 minutos, hay que dar contenido a la secuencia de continuidad de esos muchos 6 minutos. Michael Balint que dice, ahí está. ¿Qué es el paciente? ¿Qué hace el médico? ¿Y qué ocurre con la enfermedad como intermediario? También lo hicieron en Francia y lo adaptó una de mis maestras, como fue Ginette Rambaud, ¿verdad? Y ahí está el niño y su enfermedad. Es decir, ya no solamente se reflexiona sobre la enfermedad general, sino también sobre la enfermedad de los niños. Y cómo trabajar con los grupos de pediatras, de médicos generales, para que se sensibilicen hacia esta nueva y necesaria formación. Y como yo soy un petardo, pues escribí los protocolos de salud mental para la atención primaria, ¿verdad? De salud mental de niños y adolescentes. Les maquillé con habilidades de comunicación con el paciente pediátrico, por si las cosas no quedaban claras, lo pusimos con troncos y colegas para los adolescentes y pusimos cuáles son los temas concretos que en una consulta pediátrica se le presentan al médico pediatra. Estos, como yo soy despistado, me parece que están los 3 agotados, pero no tengo tiempo de buscar la corrección de revisión. Bueno, ¿cuáles son en estos momentos los conocimientos científico-técnicos de los cuales partimos? Bien, hay un proceso de comunicación que es esta. Se supone que hay alguien que emite un mensaje y hay uno que lo recibe. O sea, yo estoy hablando con ustedes son los que lo reciben por definición, ¿verdad? Esto es lo que se conoce como comunicación lineal. Es una comunicación de uno a otro. Bueno, este tipo de comunicación, primero, casi no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque yo que estoy hablando aquí, tengo que estar recibiendo las posturas de ustedes. Y ustedes, que están en teoría pasivamente escuchándome, me están lanzando a mí mensajes. ¿Verdad? Miren, yo tengo una especialidad, que son las 9 de la mañana y las 4 de la tarde en dar las conferencias. Con lo cual siempre tengo éxito, porque probablemente consigo que la gente esté dormida. ¿Verdad? Entonces, desde esa perspectiva, pues suelo... ¿verdad? Pero, miren, me he acostumbrado tanto que entonces lo que hago es evitar que se duerman. Entonces, ¿qué señales me emiten ustedes? Pues miren, este cabeceo de asentir. ¿Saben ustedes lo que significa asentir, verdad? Decir que están de acuerdo. ¿Qué es eso de...? ¿Verdad? Entonces, yo tengo que entender ese cabeceo. Le tengo que entender, ¿verdad? Pues entonces ustedes no solamente son receptores de mi mensaje, sino que además están emitiendo. Quiere eso decir que el tipo de comunicación que es la ideal y sobre todo en procesos formativos es lo que se conoce como comunicación circular.
en el cual sí que es importante lo dicho, pero lo más importante es el cómo se dice, cuál es el tono que se emplea, el volumen, la entonación, las inflexiones, los gestos, la postura. Verán ustedes, si yo me pongo aquí sentado y detrás del micro, no es lo mismo que si me pongo caminando, me voy hacia ustedes y hago lo que voy a hacer ahora, por ejemplo, que será tranquilamente hablar entre ustedes. ¿Por qué? Porque les obligo, por lo menos, les voy a evitar que ustedes me cabeceen y se duerman, porque por lo menos van a tener que volverse. ¿Se dan cuenta? Cómo cambia totalmente la historia. Y además estoy de su parte. Quiere decir que hasta me estoy escuchando la voz, ¿verdad? Entonces estas cosas cambian sistemáticamente. Fíjense que en la consulta de pediatría, en la consulta, pues los americanos que lo miden todo, miren, el 41% está para cuidados de salud, 1 de cada 3, y para seguimientos de enfermedades crónicas, el 9%. ¿Qué quiere decir? Que más del 40% del tiempo los médicos pediatras se dedican a actividades de cuidado, de atención, de promoción, de orientación, de sensibilización, y no a una asistencia directa de enfermedades, sean cuales sean estas. Y fíjense cómo está la interacción familia, enfermedad, niño enfermo. Dice, ¿por qué? Dice, claro, porque es que resulta que los niños o los discapacitados vienen habitualmente con la familia, ¿verdad? Y entonces, miren, al principio, cuando llegan a la consulta, estarán de acuerdo, y muchas familias lo recordarán, están como desorganizadas. Es como, ¿qué nos pasa? ¿Por qué tenemos que ir? ¿Qué es lo que ocurre? Es como si, bueno, un revoltijo, que dicen los andaluces, ¿no? Tienen la cabeza como un revoltijo. Y entonces resulta que ahí el pediatra, ¿verdad?, tiene que hacer una intervención de escuchar, de contener, de poder reorganizar esa situación para poder dar importancia a lo que lo tiene y parar a las preocupaciones, ¿verdad? Estas cosas de, vengo con mi niño que resulta que tiene fiebre. Y poco después dice, y además no come. Y además está muy caliente. Y además está rojo. Y otros, oiga, es que tiene fiebre. ¿Vale? Pero claro, el poder darle esa visión de conjunto es lo que hace que la gente se pueda dar. En el segundo nivel está el periodo de recuperación. Aquí ya la familia está viendo que ese enfermo se puede estar recuperando, puede estar buscando otras cosas, y es el momento oportuno en el cual el pediatra puede explicar con mayor detenimiento los cuidados que van a hacer. Porque en la fase aguda lo único que hay que hacer es tranquilizar y contener, pero en la fase de recuperación ya se está más receptivo, y como se está más receptivo, se pueden explicar las cosas. Y llega la tercera fase, que es una fase de reorganización. Es evidente que va a depender del tipo de afección. Si es aguda, la reorganización acontecerá más rápido que si es crónica, que entonces se van a tener que ir adaptando paulatinamente a las cosas, a los momentos o las circunstancias que vayan aconteciendo, ¿verdad? Y entonces el pediatra tiene que conseguir que se reorganice el sistema familiar, pero de una manera funcional de nuevo, no con los miedos, no con las angustias, no con las sensaciones de desconfianzas, sino que pueda hacerlo de una manera positiva. Hay que mantener la consistencia entre la separación de los límites, ¿verdad? Fíjense que les voy a decir una cosa que seguro que les va a traer buenos recuerdos. Miren, resulta que uno estaba en urgencias a las 2 de la mañana. ¿Qué hora mejor a las 2 de la mañana que venir con una mamá con un niño, ¿verdad? Pues a las 2 de la mañana es la mejor hora del mundo. Entonces viene y entonces tiene fiebre. Tiene fiebre, uno pregunta, y lo primero que dice la madre es, miren el tiempo verbal, es prematuro. Y el es prematuro es un armario de 1 por 1 por 1. ¿Vale? Es prematuro. Es decir, la secuencia del tiempo de esta mujer se ha quedado en la primera dificultad que tuvo y no ha progresado. Está en presente. Y eso que le llamo, no, eso fue hace tiempo. Da igual, nada más que usted se dé la vuelta y dice, no se ha enterado. Y es cierto, no se ha enterado usted. Es que para esa mujer es prematuro. Le importa 3 pepinos que hayan pasado 8 años. Vamos a ver, si a los 90 años todavía las madres riñen, ¡jope! ¿Entiende? ¿Verdad? Bueno, pues ese es el problema.
de pacientes de familias que vemos en las consultas. Mira, una, son las familias dependientes. Son estas familias que están buscando continuamente el apoyo afectivo, el apoyo y el reconocimiento por parte de los profesionales. Y el potencial peligro que tienen es que van a evidenciar cualquier norma que se les ponga como una falta de sensibilidad por parte de ellos. Y su actitud podría calificarse, si lo lleváramos en vez de al sistema familiar, al nivel individual de interacción, como de cierta inmadurez. Y por lo tanto estaríamos en esto que llamamos los trastornos vinculares, ¿verdad? Entonces hacen la fusión porque no pueden hacer la separación, la distancia. Hay un segundo tipo de familias, que son las familias bien organizadas, ¿verdad? Tienen temor y ansiedad, que va dirigida a la posibilidad de perder el control sobre sí mismos. Estos son los obsesivo-compulsivos, digamos, ¿verdad? Son estos que vienen después de haber consultado al doctor Internet, o al doctor YouTube, o al doctor Dicen, y entonces vienen ya con todo preestablecido, y van y te lo cuentan, ¿verdad? Pues vale, muy bien. Yo soy la tercera opinión. ¿Vale? La primera el doctor Internet, la segunda el doctor YouTube, la tercera el doctor Pedreira. Y si no lo tomamos así, estamos metiendo la pata, ¿vale? A ver cómo integramos lo que dice el doctor Internet y el doctor YouTube con lo que les tengo que contar. Bien, hay un niño de familias absolutamente emocionales, ¿verdad? Son estas que dramatizan, que escenifican, que vienen llorando desde la puerta. ¡Ay, mi niño, que se me muere, que se me muere! Que vienen corriendo, ¿verdad? Son un poco esto que podríamos llamar lo histriónico, ¿verdad? Bueno, pues hay que tener mucho cuidado, porque lo histriónico puede montar un guirigay en la urgencia que para qué les voy a contar. No, ¿verdad? Bien, están las familias sacrificadas. ¿Qué es lo que nos ha tocado? ¿Qué vamos a hacer? La sangre, ¿eh? Y se manifiesta a veces como una hiperadaptación. No, si estamos haciendo todo lo que nos dicen. Uy, qué miedito al estamos haciendo todo lo que nos dicen. ¿Por qué? Porque es un funcionamiento depresivoide, tristoide. Oiga, cuando nos dicen que hagamos una cosa, lo primero que preguntamos es ¿y para qué? Oye, ¿lo tengo que hacer siempre? No, pues esto es de... pues vale, lo haremos. Uy, hay algo que ahí no va a funcionar. Hay algo que no va a funcionar. Y entonces están, bueno, la familia quisquillosa es estupenda. Es esta familia que siempre está a la defensiva, que en la relación piden explicaciones por todo, protestan. Mire, la relación verdaderamente es tremendamente incómoda, ¿verdad? Estas familias querulantes que hablan con el libro de reclamaciones por delante, ¿verdad? ¿Y dónde hay que reclamar? Bueno, hay unas cuantas de estas. Esto es lo que nosotros diríamos que no hay que ignorarlos, pero no hay que entrar en debates. Yo cuando llegaba a este tipo de familias, no sé quién se desesperaba más, porque resulta que mi costumbre es decir, sí. Hay cosas de que sí tienen razón. Habrá que verlo. Y entonces cambiaban. Y entonces decían, bueno, tampoco será para tanto, ¿no? Bueno, pues usted diga. Y ya está. Porque es la única manera de decir, uno no puede entrar en debates con este tipo de familias. Entre otras cosas porque sale perdedor. Hay otro tipo que son las familias superiores. Son estas que ya vienen pavoneándose. Unas veces porque son colegas médicos, o psicólogos, o maestros, o profes, o de todo, ¿no? Estos que te avisan, enfermería, y te dice, tiene ahí esperando un juez. ¿Verdad? Que me importa a mí eso, ¿verdad? Y aparte están con una seguridad aparente. Y digamos que lo que sobresalen son estos rasgos narcisistas de porque yo lo hago, ¿entiendes, verdad? O sea, yo estoy aquí porque yo lo hago, ¿no? Bueno, pues esta situación es muy incómoda también de trabajar. Entonces también aparecen los niños y familias solitarios, huraños, que tienden a aislarse, ¿verdad? Son algunas de los que proceden de la inmigración, que están
con miedo a tenerse que comprar, y también los que tienen procesos de enfermar mental bastante grave. Miren, todo esto que parece que está hecho ayer por la noche, en una noche de insomnio, pues no, mire, lo dijo Bibling en el año 1956 y tiene toda la vigencia en el año 2016. 50 años posteriores, 60 años posteriores, y con una consistencia absoluta en la situación. Bueno, ¿y qué ven aquí? Otra mujer. Pues sí, señor, una mujer. La raíz de Levi Moreno. Y 3 pajaritos que van a dar de comer a 2 pajaritos. ¿Ven? Volvemos a lo mismo. La parte, el todo, parte. Pues vamos. Bueno, no me digan que no es bonito esto, ruinas, ¿verdad? Estas ruinas, pero con una expectativa de vida. Miren ustedes. Ahí está la cigüeña, tiene su expectativa de vida. Así que vamos a ver cómo son los funcionamientos profesionales. Miren, hay una serie de sensaciones ansiógenas. Yo he puesto ahí a los pediatras, porque he trabajado siempre con ellos, ¿no? Porque además también soy pediatra, además de psiquiatra. Y entonces, pues, me conozco el percal por dentro, ¿verdad? Y entonces, pues, ¿qué es lo que ocurre cuando se pone frente a una enfermedad unos niños y una familia? Pues que tienen como una sensación de ansiedad interna, ¿no? De ansiedad que significa que a veces lo que hacen es identificarse con el sufrimiento de la familia. Son estos pediatras blanditos. Este pediatra que se hace un poco el plan, iba a decir soufflé, no. Flan con más leche, con poca gelatina, vamos. Estos son blanditos, ¿verdad? Y sobre todo en los casos de enfermedades graves, ¿no? ¿Verdad? En los cuales lo que dan ganas es la familia de ponerse aquí y decirle, no se preocupe, de verdad, doctor, si puede atendernos, porque es que se ponen blandillos, ¿verdad? Bien. ¿Por qué? Porque hay un proceso de pérdida. Es un proceso de pérdida porque a los médicos nos han enseñado a curar. ¿Y saben lo que es lo problemático de esto que nos han enseñado a curar? Que la mayoría se lo cree. Fíjese si tienen fantasía. Hay que tener fantasía. Para que te enseñen una cosa y encima creas que es verdad. Una situación acrítica, ¿verdad? Y entonces, de repente, a medida que te vas trabajando, que vas relacionándote, te vas dando cuenta que ni curas todo lo que crees, ni crees todo lo que curas, y que haces lo que puedes, mejor dicho, lo que te dejan, y en todo caso, lo que el otro te ayuda a hacer. ¿Verdad? Comprender esa situación es francamente importante. Además, hay un miedo al fracaso que ustedes no han visto. Claro, ¿por qué? Porque esto es muy heredado de la sociedad americana, ¿no? Es, joder, no meta la pata, que luego me denuncian, aquí me denuncian, allá pleito, allá pleiteo, ¿verdad? Quieto, parado, vamos a ir sobre seguro. Es preferible decir, vamos a ver, que decir, pasa. Es una situación muy defensiva, porque lo que tienen que hacer es demostrarse esa competencia profesional, es decir, ese narcisismo como persona, ese narcisismo profesional, de ser reconocido en el contexto de lo que están diciendo, o la vivencia un tanto a veces culpógena de reconozco lo que tiene y yo no sé hacer nada para superarlo. Y de cara al exterior, como aparenta, este médico totalmente seguro, distante, medio altivo, totalmente claro y conciso en estas cosas de tiene tal. Oiga, ¿y eso? No podría ser, aquí el médico soy yo. ¿Vale? Saber aquí si vamos a empezar a meter dudas. Y, sobre todo, se pone de manifiesto en momentos cruciales del proceso, cuando en el diagnóstico o la información de la enfermedad, o cuando los procesos son muy graves. Y yo he puesto ahí dos claves, el cáncer y el SIDA, como dos procesos importantes que alteran la situación de comunicación, ¿verdad? O en la relación con los niños terminales. ¿Saben ustedes lo que ocurre ahora? Por ejemplo, en casos de afecciones crónicas, como puede ser la mucoviscidosis, ¿verdad? Que son graves esas afecciones, o cuando
están en situaciones terminales los niños del cáncer. Entonces, nuestros compañeros de pediatría dicen, necesitamos un psicólogo. ¿Saben para qué? Para llegar y decir, está muy mal el niño, entonces se marcha al oncólogo, el psicólogo que le explica a la familia lo que le pasa. Ay, no, mire, verá usted es oncólogo, y tiene que dar la mala información, y tiene que mojarse, tiene que explicar por qué es mal y por qué es inadecuado. ¿Por qué? Pues porque el psicólogo no tiene obligación de saber lo que es un nefroblastoma. Miren, no tiene obligación de saberlo, ni de saber cuáles son las situaciones pronósticas. Y desde luego no sabe por qué, ni para qué le están poniendo el metotrexato. Y ahí hay que mojarse el culo. Y si no, pues te dedicas a otra cosa. ¿Qué le vamos a hacer? Así hay muchas profesiones. Pero te puedes dedicar. Hay 56 especialidades médicas. Si no quieres hacer eso, te pones de radiólogo, que solamente te relacionas con la máquina. Ya está. ¿Verdad? ¿Tienen ustedes alguna pregunta de ti? Va. Hay, a veces, y en casi todos nuestros colegas, un gran desconocimiento sobre los mecanismos psicológicos, tanto de la interacción como de sus propios mecanismos psicológicos que se ponen en juego en la relación con el. De tal suerte que lo mejor de todo es cuando niegan totalmente el componente psicológico. Ya saben ustedes que la mayoría de los médicos en las facultades de medicina solo nos han enseñado de una manera clara lo que es lo somático, lo que es el cuerpo. ¿Y cómo se ventilaba lo de lo psicológico? En todos los temas, ¿eh? Eso sí que es absolutamente cierto, ¿verdad? Con una línea que se repetía en todos los temas y en todas las asignaturas. Y los componentes emocionales y psicológicos provenientes del paciente. Oiga, y tan ricamente. Ya como si lo hubieran dicho todo y todos entendiéramos lo mismo. De la marinera, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacen entonces para sustituir esas cosas? La racionalización. Empiezan a intentar racionalizar las cosas, a dar razones del oficio patológico, a dar razones del funcionamiento somático y a dar razones de, bueno, esto otro, pues ya llamaremos al pichi, lo que sea, que te suena así como decir, vamos a llamar al pichi, ¿verdad? Como dicen en Madrid, vamos a llamar al pichi para que venga aquí y nos complemente lo que no sabemos realizar. Y además, resulta difícil comprender la gravedad añadida. ¿Cuál es la gravedad añadida? La gravedad percibida por cada uno de nosotros, ¿verdad? Fíjense ustedes, a veces en los niños de intensivo se ve muy claro. Está un tío con el esternón abierto, lleno de tubos por todas partes, le han hecho una extracorpórea y está como diciendo, que me hagan lo que sea, ni se mueve. Y de repente hay otro niño al lado al que le van a hacer una pinchada en el dedo para hacerle un destrostis y monta un kili que tienen que venir 4 personas para ayudar. Ven ustedes cómo la respuesta no tiene que ver ni con la gravedad ni con la importancia de lo que está aconteciendo. ¿Cuántas familias en urgencias protestan porque les hacen esperar? O cuando se cuela alguien que viene, por ejemplo, de un accidente. Bueno, ya saben ustedes. O sea, que estemos esperando y se cuele alguien, número. Que ya estaba antes, que iba con la hora, pero ¿por qué no se pasa? Es que la secuencia es así. Yo estoy en la lista de espera y me han citado en 6 meses y resulta que dentro de una semana han citado a otro. Sí, pero el otro resulta que tiene una sospecha de cáncer. Y usted lo que tiene es una artrosis de cadera. Mire, pues la artrosis de cadera puede esperar. Yo fui director provincial de Insalud. Y entonces, el 85% de la lista de espera eran entre artrosis de cadera y las cataratas. La media de edad superaba los 70. Hombre, yo creo que puede esperar 5 meses. De verdad. Porque antes está los accidentes, el cáncer, la situación aguda. Mire, es que estos tienen que pasar por delante. ¿O no? ¿Verdad? Y entonces viene, los franceses lo llaman la interpretación perversa, es decir, la interpretación perversa, que es, y se murió con las cataratas. Dice, bueno, se murió con las cataratas, pero no se murió de las cataratas. ¿Vale? Es que son, claro, son matices.
Y esto hay que explicar. Hay que mojarse en la explicación de las cosas. Y claro, miren, fíjense qué cosas. Esto, el profesor Chrysler y yo hicimos para entender estas cosas. Miren, ¿qué aparece en los momentos de estrés? Aparece que las defensas se agotan, las defensas del organismo. Hay una declinación, por lo tanto, de la sensación de equilibrio en la cual tenemos nuestro propio organismo. Porque las defensas están agotadas y entonces es como que se sobrepasan. Y esto hace que el medio interno se altere. Fíjense, cuando yo estudiaba, había una cosa que se llama síndrome general de adaptación, que nos daba el profesor Barcelos. Síndrome general de adaptación. Entonces es eso, el síndrome general de adaptación. General significa en todo el organismo. Es que ahora se llama estrés. ¿Vale? Entonces, pero en general era eso, el síndrome general de adaptación. ¿Y qué acontece ahí? Pues ven ustedes, eso es el estrés. Eso es el estrés, ni más ni menos. Cuando tengo la sensación que no me puedo defender, cuando tengo la sensación que mi equilibrio se rompe, entonces, ¿qué es lo que aparece? Pues que las catecolaminas cerebrales se ponen a circular por todo el torrente. Me sube la adrenalina. ¿Entienden, verdad? Cómo sube la adrenalina. Y cuando sube la adrenalina, hace que aumenten todas las catecolaminas circulantes. Y han demostrado los inmunólogos, que no los psiquiatras, líbrenos Dios de meternos en estos berenjenales, ¿verdad? Pues cuando están estas aminas cerebrales aumentadas, se fijan en unas células que se llaman linfocitos T. Mírenlo aquí. ¿Y qué es lo que hacen los linfocitos T? Y los linfocitos T son los linfocitos de la memoria. Son esas células que nos dicen a nuestro organismo, esto es nuestro, ni se te ocurra reaccionar contra ello. Esto es de fuera, venga, secretan anticuerpos que tenemos que defendernos. Pero claro, si resulta que se han depositado sustancias, ¿verdad? El linfocito T se hace un poco rácano. Es como que no reconoce. Si no reconoce tanto lo propio, es lo que se llaman enfermedades autoinmunes, que reaccionamos contra nuestro propio organismo, como no reconoce lo ajeno, se pone enfermo. ¿Recuerdan ustedes el herpes ese que uno tiene, verdad, o que puede tener cuando le van a dar un premio? ¡Oh! Se pone y dice, me cago en la madre, el herpes, ¿verdad? Pues tiene que ver con estas. Es cierto que está el virus del herpes, no digan que luego el doctor Pedrero dice que no tiene virus. Sí, tiene el virus, pero tiene el virus porque le han dejado activar la bajada de defensas y la baja capacidad de respuesta. Se ha reactivado. Vamos a ver. Y entonces aparece la enfermedad. Pero fíjense, me queda una flechita arriba y a la derecha. ¿Por qué? Porque cuando las catecolaminas cerebrales disminuyen, por definición, aparecen las reacciones ansioso-depresivas. Entonces, fíjense la unión comprensiva que hay entre ansiedad, depresión y padecer una enfermedad, entre una enfermedad y la respuesta ansioso-depresiva. ¿Ven ustedes qué trucos tiene el organismo? ¿Lo ven? Pues esto hay que saberlo, hay que explicarlo, hay que contarlo, hay que asumirlo, hay que mirarlo. Porque cuando uno se pone muy estresado, necesita ir a la servicio. Pues también tiene una tarea. ¿Qué ocurre entonces en los pediatras, en estos que están en primera línea de batalla? Bueno, pues por ejemplo, el momento de la evolución del proceso de enfermar. ¿Y qué pueden hacer? Pues dar información insuficiente, ¿verdad? Y esa información insuficiente es un mecanismo de defensa, ¿no? ¿Por qué? Son estas cosas, pero si es que no lo van a entender, ¿para qué le voy a explicar todo esto? ¿Le voy a ligar? Joder, pues cuando se meten en internet parece que se lo saben de cara, o sea, por favor, explíquelo para corregir esas situaciones. O a veces cogen y dan demasiada información. ¿Y qué es lo que hacen? Inundar. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno inunda? Que queda varillo. Queda un varillo, que no es una información real, que es, en Castilla se dice que suenan las campanas y no sabes dónde, ¿no? Pues eso, oyes campanadas y no sabes dónde, ¿verdad? Eso es lo que queda cuando dan mucha información. O bien dan una información
tecnificada. Yo siempre pongo como ejemplo, cuando estaba de residente en La Paz, era una persona encantadora de intensivos, encantadora. Y salió a informar a una familia muy humilde, ¿verdad?, de los barrios de fuera de Madrid, podría ser de San Blas o de Villaverde, una zona de estas muy humilde. Y entonces, información que le dan. Bueno, estamos algo más tranquilos porque el sodio está bajando, el potasio ya le tenemos en los límites adecuados y el nivel de hidratación está compensado entre lo que aportamos y lo que él elimina. Y aquellas dos personas, papá y mamá, miraban así, hacían. Oiga, la información, impecable. Impecable. Resulta que era aquello que se llaman las deshidrataciones hipernatrémicas, que ahora ya no se ven. Pero oiga, impecable. Pero a nivel operativo de comunicación, cero patatero. Cero. No era útil esa información que le habían dado porque no se había adaptado. Y luego está la información adecuada. ¿Y saben lo que se necesita para hacer una información adecuada? Pues lo primero, como luego veremos, es sentar a la gente y tener tiempo. Y tú informar explícitamente con lenguaje no médico, sino muy asequible. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Es que entonces el otro pregunta. Y tienes que responder. Tienes que explicar. Entonces esto es... ¿Saben cómo se llama esto? Tiene una palabra, se llama compromiso. Compromiso profesional. Compromiso con el paciente. Compromiso con la familia. Compromiso con lo que uno está diciendo. Miren, es que es así, no hay otra palabra. Bueno, la foto es preciosa, o sea, por lo cual ya nos relajamos un poquito con lo que está lanzando. Bueno, pues ¿cómo podemos abordar esta relación médico-paciente? Verán, miren, cuando dos sistemas se ponen en comunicación, eso que hemos llamado la comunicación circular, hay unas metas y hay unos medios. Cuando hay un acuerdo entre metas y medios, eso lo llamamos cooperación. Cuando hay un desacuerdo entre metas y medios, lo llamamos conflicto. Si lo que hay es un acuerdo en las metas, se llama competición, y si hay un acuerdo en los medios, se llama colaboración. Miren, la cooperación es la utopía a la que todos queremos llegar. El conflicto es el lugar de donde tenemos que huir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la comunicación? Oscilar entre competición y colaboración con mano izquierda. Miren, yo cuando hago los procesos de formación les digo a los pediatras en Galicia, en Madrid, cuando tengan duda, tradúzcanlo al gallego. Es decir, tradúzcanlo a cómo en esta situación del dicho popular haría un gallego. Es decir, hágaselo una pregunta en vez de una afirmación. Plantéeselo desde el otro lado del espejo en vez desde el lugar donde está usted. Es decir, primero tradúzcanlo al gallego y luego continúen avanzando. Bueno, este es el padre de la relación médico-paciente, ¿verdad? Que es Mijael Balint, ¿verdad? Y fíjense lo que dice Mijael Balint, que de donde tenemos que huir es de lo que él llama la responsabilidad en el anonimato, en el cual el sistema sanitario somos maestros, tenemos el doctorado, somos doctores honoris causa de la responsabilidad en el anonimato. ¿Qué es esto? Pues va usted a un médico, le da 30 volantes para tener que hacer pruebas, ¿verdad? Y entonces dice, cuando venga hablamos. Cuando venga, va usted a saber. Y cuando viene todo, ya saben ustedes, cogen y pueden decir, pues está todo normal. Y entonces, ¿qué es lo que me pasa? Pues está todo normal. Oiga, ¿qué le parece si le mandamos a salud mental? Entonces vamos, si todo está normal, si no hay nada, ¿para qué me manda usted a otro? Y encima de los que habla del tararí. ¿Verdad? O sea, no es cuanto menos un mensaje contradictorio. Si todo está normal, ¿para qué me manda a un superespecialista y
que encima me tenga que decir si estoy o no estoy tararí por varios dedos. Fíjense qué cosas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ocurre? Que hay que tener empatía. Vean, la empatía es intentar ponerte en la situación del otro. ¿Y cómo se pone uno en la situación del otro? Se pone pensando qué puede estar sintiendo alguien cuando le dan una noticia inesperada. Y por lo tanto, uno tiene que saber cómo se siente a sí mismo cuando le dan una noticia inesperada y no es muy agradable. ¿Verdad? Bueno, es una situación bien importante, ¿verdad? Empatía, eso es lo que... Y la empatía, mira, la empatía se aprende. Pero sobre todo, ¿cómo se aprende la empatía? Pues se aprende haciéndola. Se aprende poco a poco. Cuando uno está enfadado, por ejemplo, y está, en vez de gritar al niño decir, uy, déjame que hoy llevo un día que estoy inaguantable conmigo mismo, ¿verdad? Y entonces el niño va captando esa situación, esos mensajes subliminales. Y entonces va aprendiendo. La empatía se practica, la empatía se lleva a cabo. Y se lleva a cabo con los mayores, con los menores, con los iguales, con San Pedro cuando baja del cielo, con el profesor, con el tutor, hasta con el consejero, que ya tiene bastante consagrado. Entonces, y aguantarnos a todos. Entonces, claro, ustedes dense cuenta, hay que tener empatía con él. Cuando uno se acerca al consejero, decirle, no sé si es el momento oportuno. ¿Por qué? Porque si uno llegue, tengo una pregunta para usted, dice, tengo muchísima prisa. Pero si uno le dice, no sé si es el momento oportuno, ¿cómo lo hemos colocado, ¿Se han dado cuenta de la situación? ¿Verdad? Y además hay otra cuestión importante, que es el cómo es que se suelta. Esto, hay la relación entre profesionales. La relación entre profesionales se llama intertransferencia. ¿Y qué es lo que ocurre? Eso cuando uno se quiere quitar a alguien del medio, dice, le voy a mandar a fulanito, que es buenísimo. Toma. Eso se llama derivación envenenada. ¿Sabe? Pero vamos, envenenada no. ¡Wow! De la marinera. Con una pócima que para qué le voy a contar, ¿verdad? O aquella otra que esta ya es la directa. Esto suele pasar en Castilla, ¿no? Esto así, en Baltarás, en el pueblo de mi madre, probablemente, es donde lo dicen. Es que va, dice, ¿quién la ha visto? Dice el doctor tal, dice, joder, es que esto no es fiable. Joder, qué machaque, qué machaque, ¿no? Estas cosas son capaces de machacar a cualquiera. Bueno, pues esto condiciona mucho a las familias, ¿se dan cuenta? Con ellos están, pero ¿en qué manos estoy? ¿En qué manos estoy? Y esa situación de inseguridad es muy poca. Miren, entonces, ¿cómo funciona la contención? Pues, verán, cuando yo creía que publicar servía para algo, que es cuando publicábamos, bueno, pues en un libro que se llama La contención, hicimos con dos compañeros, con el doctor Raúl Fernández y con Miguel Ángel García Carvajosa, hicimos este esquema que creo que lo van a entender perfectamente. Miren, por un lado está el paciente que se pone en relación con el profesional que le toca para bien o para mal de turno. Interactúa. Aquí esta raya, si ustedes creen, pues es la mesa. Ya saben que ponemos la mesa como yo estoy de este lado. Yo escribí un artículo que le llamaba Del otro lado de la mesa, ¿no? Una enfermedad muy grave, y entonces escribí un artículo que es cómo se siente un médico como paciente. Se llamaba Del otro lado de la mesa. ¿Y qué es lo que ocurre? Hombre, que el paciente y sobre todo los niños viene acompañado por alguien, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Viene acompañado por alguien. Entre estas tres cosas se establece una estructura, ¿verdad? Es una estructura relacional, una estructura de acción, ¿verdad? Es una estructura en el cual el de este lado de la mesa tiene un cierto poder, porque se le supone desde el otro lado de la mesa que tiene un cierto saber. No siempre ocurre, pero casi siempre sí, ¿vale? Entonces, desde este lado, es decir, tenemos por un lado, fuera del sistema sanitario, tenemos la familia, la comunidad,
comunidad. ¿Saben cómo yo a veces pongo PUC, que es paciente, usuario, cliente? Porque como estés donde estés, a veces le llaman de una manera, a veces de otra, pues se acabó PUC, electrónico. Ya está. Bueno, pues está ahí la familia y la comunidad. Y hemos dicho que la mesa, eso que nos separa, es que se establezca o no una demanda, ¿vale? Que haya una demanda para poder llegar al profesional. Pero también hacia adentro del sistema, hay una relación. ¿Quién? El profesional no está solo, está acompañado, o debe estar acompañado, de los miembros de su equipo, de la supervisión. Debe estar, entre otras cosas, se establece este circuito por el cual pues, se hacen, por ejemplo, sesiones clínicas, consultas bibliográficas, las pruebas complementarias. Es decir, estamos en este otro nivel. Son dos círculos, dos estructuras. ¿Y cuál es la estructura esta entre el profesional y el acompañante? El equipo, por un lado, y la supervisión. Entonces, la contención se establece cuando entre familia y comunidad hay una demanda que puede ser atendida por un equipo sensible con una supervisión científico-técnica adecuada. Me están mirando como diciendo, ¿y dónde ocurre eso? Miren, debemos tender a. Y entonces hay que motivar. Miren ustedes, es absurdo que un médico se sepa el tocho del Farreras o del Henderson y no sepa cómo ponerse delante de un paciente o de una familia. No es de recibo. Lo siento, señor consejero, no es de recibo. Porque encarece el coste. A veces lo puede multiplicar hasta por 4 veces, según tiene calculada la Organización Mundial de la Salud. Por 4 veces. Mire, esto es una irresponsabilidad de las instituciones no entrenar, no formar a la interacción y la relación de los profesionales, además de su saber científico-técnico, que es muy importante. No estoy diciendo que no haya que tenerle. Lo que digo es que es insuficiente. Tómala. Bueno, mire, la relación pediatra-paciente-familia se demuestra que es una de las variables de gran impacto en la evolución de los procesos de enfermedad, ¿verdad? Y esto hace que los pediatras tienen un monto de ansiedad referido a su rol profesional, al proceso de enfermar que atienden y a sus propias características personales. Oigan, miren, los médicos somos personas como otra cualquiera y tenemos nuestros miedos, nuestras angustias, nuestros problemas. Nos mosqueamos en casa, discutimos con la mujer o con el marido o con lo que sea, estamos disgustados por nuestros hijos, hemos discutido porque en el trabajo nos ha tocado el famoso jefe que hace a la administración y no a las características científico-técnicas, que haberlos hay de esta situación. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay que hacer formación y entrenamiento a los profesionales con grupos de discusión, con grupos operativos, con grupos tipo Bain o grupos mixtos. Nosotros hemos trabajado muchísimo con grupos operativos y grupos Bain, porque esa ha sido nuestra formación. Y eso lo hemos hecho, trabajando sobre con equipos concretos y ante situaciones concretas. ¡Ay! Qué bonitas, Doñana, ¿verdad? Las carreras estas en la playa son maravillosas, son relajantes. Así que vamos a ver. Claro. Sí, sí. Es muy difícil, ¿eh? Se necesitan muchas habilidades para controlar el caballo ese. Vamos a ver, pues aprovechando de cómo son las habilidades de controlar el caballo, vamos a hablar de las habilidades que deben de tener en la comunicación. Verán. 1. Para atender a niños debe haber un local claro y amplio. ¿Y saben por qué? Porque los niños se mueven. Los niños se mueven. Cuanto más pequeños los niños, más espacio necesitan. Y cuanto más dificultades tienen en los procesos cognitivos o de discapacidad intelectual, más espacio necesitan. El mobiliario debe ser funcional y cómodo, ¿verdad? Ustedes se imaginan aquellas mesonas que nos ponían. No, tiene que ser muy funcional. Tiene que ser, se tiene que encontrar a gusto el profesional, pero también se tienen que encontrar a gusto las familias. La sala de espera, clara, amplia
y con elementos para distraer a los niños. No es una sala de espera en pequeñito para los niños, es una sala de espera para niños, y por lo tanto deberá haber las mesas bajitas, tendrán que tener papel y pinturas de dedo, porque es limpiable, son de estas autolimpiables, entonces se tiene que poner eso. Porque claro, hay en muchos sitios que ¿cómo lo arreglan? Ponen un mini tobogán. Ya tenemos adaptación a niños. No. Si quiere poner el mini tobogán, póngalo, pero ponga cosas donde ellos se lo van a pasar bien, ¿verdad? Y por lo tanto se van a relajar, porque si no, ya saben ustedes, empiezan a llorar y a meterse detrás de la mano de la mamá y ya la enojan. ¿Vale? La actitud general del pediatra debe ser receptiva, empática y asertiva. No vale. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las preguntas deben ser claras y directas, que hay que acompañarse del me pongo en su lugar. Comprendo. Para que estimule un poco la narración por parte de las familias. Los comentarios deben evitar contenidos críticos y formularlo como algo alternativo. Oiga, ¿no sería mejor que intentáramos cambiar lo que usted está haciendo? ¿No le parece que lo ha intentado muchas veces y no ha dado resultado? ¿Ven cómo hay que traducirlo al gallego? Esto es lo que les comento. Las situaciones. Miren, el mayor nivel de descontento de las familias es cuando les citan a las 10 y no les reciben hasta las 12:30. Ese es el mayor nivel de descontento. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hacer las citas y más o menos cumplirlas. Más o menos puede ser 5 minutos arriba, 5 minutos abajo. Y se puede cumplir de una manera adecuada. Hay unos mecanismos más específicos de citación para alguien, sí, mire, los adolescentes. Los adolescentes, si uno les quiere captar, tiene que darles un espacio. Porque como vean que están niños de otras edades, lo primero que dicen es, yo no voy a ir si solamente van los pequeñajos. O lo que dicen las adolescentes cuando van a los centros de planificación familiar. Dicen, yo no voy a ir si solamente van señoras casadas, si son las amigas de mi madre las que van. Entonces, ven ustedes, hay edades, etapas que necesitan una citación específica y no pasa nada por hacerlo, no pasa nada, ¿verdad? Hay que hacer ese esfuerzo. Esa actitud general, por ejemplo, no hay cosa que más fastidie a las familias que cuando están en medio de una situación, suena el teléfono y digan, perdón, no, ¿cómo se arregla estas cosas? Pues se arregla hablando con la secre y diciendo, el consejero y mi señora, y nadie más. El consejero porque es el jefe, mi señora porque es la jefa. Fíjense que he dicho la señora, no he dicho en la médico mi esposo, no. Ese puede ser sustituible. ¿Vale? Entonces, al señor, sí, el consejero y la esposa. La esposa, lo que él quiera, lo que ella quiere. Casi nunca es el esposo, siempre suele ser el niño mayor o la niña o estas cosas, ¿verdad? Bueno, pues estas situaciones se pactan. Y eso es lo único mediante lo cual se interrumpe. Y si no, nada. Esto es como la obra de López, ¿verdad? Lo del rey abajo ninguno. Se acabó. Del rey abajo, ninguno. No pasa. Vale. Entonces, los que tenemos el acuerdo con la universidad, poníamos al catedro. ¿Sabes? Porque claro, si no te quedabas sin la continuidad. Pero bueno, como ven, bien, esas cuestiones. Bien, seguimos. El lenguaje. Bien, el lenguaje, pues fíjense lo que he puesto al principio. Es no ser ser simple. No, ser sencillo, no simple. Las simplezas banalizan y hacen no entender las cosas. Lo sencillo lo hace inteligible. Sí que es cierto que para hacer una cosa sencilla hay que trabajarlo más. Hay que trabajarlo más. Es decir, yo a veces cuando doy esta charla la puedo dar
desde un departamento universitario en proceso de doctorado o en un máster, pues se le estoy dando a ustedes pues un poquito más pasadita. Pero la responsabilidad es mía, no de ustedes. La responsabilidad es mía. El lenguaje es mío. ¿Por qué? Porque al pediatra se le olvida lo que era lo más histórico de la pediatría, que es dirigirse al niño. Le tiene que explicar al niño. Mira, hemos visto en esto que la madre tiene que explicar, me parece muy bien que se lo explique la madre, pero también el pediatra tiene que saber bajar al nivel de la comunicación con el niño, porque la mamá es la mamá y a ti te encontré en el puerto, pero el pediatra es el que sabe explicarle lo que quiere hacer, ¿vale? Y por lo tanto se lo tiene que explicar a un nivel comprensivo importante. ¿Y cómo dirigirse al niño? Que me queda un minuto. Pero un minuto de así de espiral. Aspireu. Bueno, entonces, fíjense qué cosa más curiosa. He dicho dirigirse al niño. Entonces, ¿cómo concibe la gente que es dirigirse al niño? Infantilizándose. Y entonces la persona adulta se infantiliza. ¡Ay, bonito! Cuéntame lo que te pasa. Y entonces el niño mira así como diciendo, es un imbécil. Es que dirigirse a un niño no es infantilizarse. Es como el médico que quiere ser simpático y cachondo y va al adolescente y dice, ¿qué pasa, colega? El otro dice, anda que te apure. Claro, porque es que no, es que de verdad no puede ser. Entonces, esta situación es absolutamente importante. ¿Por qué? Porque ese tono peculiar lo que le hace parecer es un indio. El pediatra, el médico y el niño no deben olvidar que el sujeto de estudio es el niño. Tienen que aproximarse a él. Las frases cortas. Miren, en términos generales, frases que tengan más palabras y años más uno es el discurso de Platón. ¿Vale? Las frases tienen que ser cortas y directas. Niño de 3 años, 4 palabras. ¿Vale? Eso es fundamental. Tremendamente. Ustedes ya saben cómo empiezan las frases. Esto lo cuentan muy bien las mamás. Y dice, cuando llego, mire que le digo, ya te he dicho muchas veces que lo que tienes que hacer. Si no me hace caso. Claro, porque al partir del te he dicho, desconexión. Bueno, fíjense, esta es mi profe, la profesora Rembó. Dice, ¿cómo hacer las informaciones delicadas? Miren, las informaciones delicadas es bueno hacerlo con alguien de compañía, ¿verdad? Entonces es bueno hacerlo con el personal de enfermería. Es bueno hacerlo con alguien que tengas confianza, ¿verdad? Porque así es como que te apoyas, es la muleta en la que te apoyas desde el lado técnico, profesional y científico-técnico para comunicar, pues yo qué sé, una malformación, para comunicar una enfermedad crónica, para comunicar el cáncer, para comunicar situaciones importantes. Así que miren ustedes, la vida es breve, la ciencia extensa, la ocasión fugaz, la experiencia insegura, el juicio difícil. Es preciso no solo disponerse a hacer lo debido a uno mismo, sino además el enfermo, los que le asisten y las circunstancias externas. Esto seguro que creen ustedes que fue dicho antes de ayer, probablemente no por un político iluminado, sino por un profesional con ciencia. Pues miren ustedes, lo dijo ni más ni menos que Hipócrates de Cos en el siglo V antes de nuestra era. Y tiene toda su vigencia. Absolutamente toda su vigencia. Así que déjenme todavía mirar al horizonte, al aire y decirles muchas gracias. Gracias, doctor José Luis Pedreira Mas, por acompañarnos esta mañana.
continuación, les presento la mesa redonda. Como nos sentimos cando imos ao médico? Ahora mejor, sí. Bueno, pues si lo que se pretende con estas jornadas durante toda esta mañana es sensibilizar sobre la situación sanitaria de las personas con discapacidad intelectual, en esta mesa redonda lo que pretendemos es promover un poco un foro de reflexión y de debate sobre la salud de este colectivo, y qué mejor manera que hacerlo pues dándole voz precisamente a los usuarios, y también, bueno, tenemos también representación en la mesa del mundo sanitario, ya acaban de conocer al doctor Pedreira. Bueno, pues durante la mesa redonda lo que se pretende es que se den respuesta de una u otra forma a preguntas como cuál es la situación a día de hoy en el mundo sanitario, si realmente los profesionales están preparados para poder responder o ofrecer una calidad asistencial al colectivo de las personas con discapacidad intelectual, cuáles son las principales barreras que ellos encuentran cuando acuden a un servicio sanitario, si los centros de salud están o no adaptados, un poco lo que nos comentaba el profesor Pedreira, cuál es la situación a día de hoy. Entonces eso es un poco el objetivo de esta mesa. En la mesa pues contamos con la presencia del doctor Pedreira, también está con nosotros Horacio Peláez Vázquez, miembro del Grupo de Apoyo a Dirección de Plena Inclusión, está también José Malvar Cerdeira, usuario do centro Juan María, y también contamos con Marcos Malvar Cerdeira, membro do Grupo de Familias de FADENCA Plena Inclusión Galicia. También estaba prevista la presencia de la directora de la Unidad de Atención Temprana de la Universidad, que por motivos de salud pues tiene que disculpar su ausencia aquí, pero sí nos ha dejado un mensaje que me han pedido que lo ponga un poco en común para todos los asistentes. Entonces voy a proceder a leer su mensaje y después ya damos paso a la mesa. Quisiera pedir disculpas por no estar aquí hoy con vosotros en estas jornadas que eran para compartir y sensibilizar a la población de que el mundo de las discapacidades está bastante olvidado por parte de todo el mundo, y en especial de los profesionales del campo de la salud. Estáis en una mesa en la que hay personas que tienen tanto o más que decir que yo misma. Escuchadlos a ellos y por un momento poneos en su piel y sentid solo por un minuto la sensación de estar ante un señor que te dice muchas cosas importantes para tu vida y que lo único que ves a veces es una boca que se abre y cierra continuamente y parece que no te habla a ti. Y creedme, a veces no lo hace. Habla con el adulto que está al lado y muchas veces ni eso. Podemos no saber qué pasa, pero pensar en que en cualquier momento nos puede tocar a uno de nosotros, a un familiar o a un amigo. Desesperación, frustración y la sensación de no saber a qué vine es lo que nos pasa. Nos marchamos más confusos que cuando entramos. A veces no sabemos expresarnos o no podemos, y nuestra familia habla por nosotros. Y todo esto en apenas 15 minutos que acaban en una receta. Y nos vamos con la sensación de que no fue con nosotros. Inclusión somos todos. Luchemos por acercarnos a su mundo, que es el nuestro. Preparémonos para entenderlos. Os juro que a mí misma a veces también me cuesta entender estas palabras, tan técnicas que no me dicen absolutamente nada y me confunden. Ojalá sirvan solo para haceros pensar o que se revuelva un poco lo que todos tenemos de humano en nuestro interior. Escuchémoslos y hagámonos entender. Ayudaremos a hacer un mundo más humano, pero no de palabras, sino de acciones. El movimiento se demuestra andando, el resto son palabras que caen en el vacío, pero en cualquier momento os puede tocar muy bien. Pero para muchos entonces será ya muy tarde. Aunque ausente por mi enfermedad, quiero estar presente solo para que por unos breves minutos os pongáis en su piel y ojalá salga de estas jornadas la sensibilización de que tenemos que prepararnos para entendernos. Si realmente creemos en la inclusión, hagámoslo, porque todos estamos incluidos y tenemos obligaciones para que nos entiendan. Es su derecho y nuestra obligación. Preparamos estas jornadas con mucha ilusión. Ojalá disfruten de estas breves jornadas y que les hagan pensar mucho tiempo y entiendan lo que les quieren comunicar. Empecé con ellos, aprendí con ellos y durante 34 años fueron mi vida y me dieron más a mí de lo que yo les di. Muchas gracias y disculpen mi ausencia, pero ya ven que no podía dejar de estar presente. Doctora María José Buceta, especialista en discapacidad y profesional de la salud.
Pues después de las palabras de la profesora María José Buceta, pues ya procedemos a dar paso a Horacio Peláez Vázquez, miembro del Grupo GADIR, Grupo de Apoyo a Dirección de Plena Inclusión. Muchas gracias. Hola, buenos días. Quería comentarles problemas que tienen compañeros cuando van al médico, que por ejemplo cuando entran en la consulta se dirigen hacia su acompañante, no se dirigen hacia ellos, e incluso si entran ellos solos, como a veces no los entienden lo que dicen porque no los escuchan, o sea, al hablarle un poco más lento o así, pues no los escuchan, entonces mandan pasar a su acompañante. Luego también cuando llegan a veces a las consultas, que no está bien indicado y se pierden en las consultas. Y también comentarles que por ejemplo, cuando le hacen unas pruebas a los pacientes, bueno, a las personas con discapacidad, pues no le dicen para qué son, a veces no le dicen para qué son, y cuando dan los resultados no se los comentan, no le dicen lo que tienen mal, lo que tienen bien, y cosas así. Bueno, y nada más. Muchas gracias. Hola, buenos días. Yo vengo aquí con mi hermano, José Malvar. Y bueno, por desgracia, desde que nació hemos estado de médicos, más bien mis padres que yo, y conocemos muy bien el tema. Llegado a este punto yo soy muy optimista, la verdad. Tengo muchas críticas que hacer al servicio médico, pero también he visto en todo este tiempo una mejoría considerable. Entonces no solo ver contra el médico, porque ha habido mucho cambio. Estas personas estaban recluidas, no se integraban ni con amistades, ni en el pueblo, ni en la ciudad, y el médico lo veía como personas raras que había que apartarlas. Poco a poco esto ha ido cambiando y cada vez que vamos al médico vemos que sí que hay una implicación, aunque es verdad que queda mucho por hacer. Los médicos, el primer problema que yo veo que tienen es de tiempo. El primer problema es tiempo. Están muy saturadas las consultas, tienen muy pocos minutos por paciente, ya sean normales, personas sin discapacidad o con discapacidad, entonces están ya muy limitados por el tiempo. Ese es el primer problema que veo. Es verdad que se ha creado la tarjeta AA, que está muy bien para que uno no tenga que hacer esperas, cosa que pone muy nervioso, ¿verdad, Pepe? Nos pone muy nervioso tener que hacer esperas ahí innecesarias, y eso también es un avance. Y luego, por otro lado, veo también que los médicos, ellos están tan cohibidos como el paciente. Ellos quieren, pero no pueden. De ahí que hay que promover todo este tipo de actos, porque yo estoy convencido y tengo muchos compañeros médicos que sí que quieren, pero no saben. Por eso pienso que esto hay que verlo desde muchos enfoques, desde muchos puntos de vista. Muchas veces, cuando mi hermano va al médico con mi madre, es mi madre ya la que hace interlocutora, entonces el médico habla a mi madre porque es mi madre la que ya está poniendo esa interlocución. Entonces, sí que es verdad que luego el médico tiene que usar un lenguaje, hablarles como adultos, usar un lenguaje sencillo, frases cortas, intentar explicar lo que va a hacer antes de hacerlo, facilitar todo en la medida de lo posible, pero veo que hay, sobre todo en las primeras consultas, hay una toma de contacto entre el paciente discapacitado y el médico, que poco a poco, a medida que van pasando las consultas, se suele solucionar. Y la primera consulta siempre suele ser un poco incómoda, pero bueno, poniendo de las dos partes, tanto la familia como del paciente como del médico, sí que al final se consigue. Y es verdad que hay una formación insuficiente en el colectivo médico de cómo tratar. También es verdad que cada persona somos un mundo y más capacitado es un mundo. Hay quien quiere contacto, más contacto, menos contacto, y es difícil, por eso hay que trabajar y continuar. Y bueno, Pepe,
¿Quieres comentar tú algo cuando vas al médico? ¿Qué quieres decir? ¿Tú vas al médico a gusto, no? ¿Vas contento? Sí, yo voy contento al médico. ¿Y qué le preguntas? ¿Le preguntas? ¿Te pregunta? Sí, me pregunta, sí, al médico de Pontevedra, al oftalmólogo. Sí, tenemos un montón de... Tenemos muchísimas anécdotas, que si quieres luego pasamos a... Luego si quieres podemos contar alguna anécdota. 20 anécdotas. Hablamos de... Bueno, quiero decir que cada enfermo discapacitado es un mundo. Por ejemplo, en este caso encontramos enfermos que no tienen contacto, que les cuesta hablar, pero yo en caso contrario de mi hermano es al revés. Él es el que interroga al médico y le pregunta por su intimidad. Entonces le pregunta dónde vive, dónde está, y el médico ya primeramente se ve que rota su intimidad y su barrera, y realmente quiere contestarle, pero le entra una duda de no saber si debe hacerlo o no debe hacerlo. Siempre que hagamos una consulta, lo primero es que le preguntamos dónde vive, a qué se dedica, qué más le preguntas. ¿Dónde está y qué coche tiene? Entonces el médico se ve ahí un poco en una disyuntiva que no sabe si debe contestar o no debe contestar. Está claro que con médicos que tienen confianza y que he ido más veces se deja realizar operaciones y manipulaciones, y con otros que no tiene confianza no se deja. ¿Verdad? Con Andrés, sí. Cuando vas al oftalmólogo de siempre, que es Andrés, sí. Andrés, ¿qué tal te trata? ¿Cómo te dejas hacer de todo, verdad? Sí, Andrés bien. Y el doctor Muñoz, en Vigo. Es también bien. En cambio, con el último que fuimos, ¿cómo se llamaba? Iloria. Con ese, ¿qué tal? Bien. Poco a poco hemos ido cogiendo confianza. La primera consulta siempre es un poco de toma de contacto, y a medida que vamos a la consulta, tanto para el doctor es nuevo, como para él es nuevo ese doctor, pero a la tercera consulta ya casi somos amigos, ¿verdad? Sí. La primera consulta siempre es un poco conflictiva. Y nada, luego evidentemente son personas que en su mayor parte tienen cero de maldad. Entonces cuando hemos ido en este caso, que estamos yendo al oftalmólogo, y hemos ido a otros oftalmólogos teniendo diferentes opiniones, cuando llega a uno le dice, oye, ¿se puede decir que hemos ido a este otro? Delante del mismo doctor. Entonces el doctor es una situación un poco, claro que se puede decir, ¿verdad? Eso es fundamental, nunca prohibirles, nunca reñirles, nunca cortar su manera de pensar y de hablar. Pepe, ¿qué nos puedes añadir? ¿Qué nos quieres contar de los médicos? Luego tenemos otra anécdota también, es un médico de familia, era sagrario. Sí. Y un día no estaba sagrario. Sí. ¿Quién te vio? Eva. Eva. ¿Y tú cómo le dijiste a Eva? Que bien, ¿no? ¿Que ella era la médico de quién? Y no, Susana, el día que no está sagrario, Susana que es la médica de Chapela, la de Chapela. Y tú le dijiste, mi médico es sagrario, tú no eres mi médico. Tú eres la médico de Tania y Javi Diego. Así que tú contigo no quiero saber nada. Él, una vez que coge un médico, es fiel 100% con el médico. Y poco más. Creo que esto es una labor de todos. De los padres, que les dejen también a ellos expresarse en el médico. Repito que muchas veces, si nosotros nos dirigimos al médico y no les dejamos a ellos expresarse, queremos que el médico les conteste a ellos. No, nos contesta a nosotros. Del médico que se tiene que formar, la sociedad. Yo soy muy optimista, la verdad. La sociedad cada vez, antes iba con mi hermano por la calle, a jugar al fútbol, a lo que fuese, y había gente que es verdad que se apartaba por ignorancia, ¿no? Espero que sea gente mala, es ignorancia, como todo lo que ignoramos lo despreciamos. Y poco a poco veo que no, la gente acepta más la discapacidad, lo ven como una persona más, lo ven como... y es en general. Siempre hay personas que, bueno, pues que no evolucionan o que no se pueden adaptarse, pero son los menos. Yo vuelvo a repetir que solo tengo buenas palabras para la sociedad hoy en día, y gracias a todo el colectivo, educadores, profesionales que están detrás de en concreto del centro donde está mi hermano, que es una auténtica mayoría de profesionales, y sin ellos no se podría hasta estar. Y la familia también es muy importante. Pepe, ¿qué más contamos? Y que estaba yo en el colegio de la 11, en el colegio de la 11 en Pontevedra. También. Y nada, cualquier pregunta que podáis hacernos, no tenemos ninguna duda a mí o a Pepe en responder.
A mí me ha impresionado, ¿no? la narración de Marcos y cómo Pepe lo ha dicho. Fíjense ustedes que ha sido capaz de decir lo de el oftalmólogo, ¿no? O sea, que también tiene su aquello. Si ya encima dice otorrinolaringólogo, ni se lo cuenta, vamos. O sea, ¿verdad? En mis tiempos el oftalmólogo era el oculista, porque nos lo ventilábamos en un piso. Bueno, fuera de esta anécdota, vamos a ver, yo creo que es importante, ¿no? Lo que ha planteado, lo decía yo antes, ¿no? Miren, hay una gran formación técnica y una muy baja comunicación interactiva. O sea, hay que darnos cuenta que en Alemania, en Austria, en todos los países nórdicos, en Francia y en Italia, para ser especialista hay que hacer por lo menos 500 horas de pruebas de entrevista y de manejo de situaciones emocionales. Si no, no te dan el título de traumatólogo. Y digo de traumatólogo porque son ellos como son, ¿vale? O sea, los traumatólogos es la especialidad médica más como ellos, ¿verdad? Y entonces creo que es importante, ¿no? 300 horas significa aproximadamente entre 40 y 50 horas por año de residencia. Es decir, todos los años de residencia tienen que hacer un seminario de comunicación, que primero será de entrevistas y proceso diagnóstico, que el segundo será de procesos terapéuticos, que el tercero será de niveles de seguimiento. Aquí estamos, años luz. Es una de las cosas que hay mucho para hacer. Sí que es cierto que se ha mejorado mucho, pero se ha empeorado en la parte humana e interactiva. Se ha mejorado en la parte científico-técnica. Se ha homogeneizado. Casi en estos momentos lo de ir a Houston es la imbecilidad número uno, entre otras cosas porque probablemente muchos de los técnicos y de los profesionales que hay en España están al mismo nivel de Houston, si no superior en algunos. Sobre todo, por ejemplo, en procesos cancerosos o en procesos... Los cirujanos españoles suelen tener fama, porque tienen buenas manos, tienen muy buenas manos, en la gran mayoría de las situaciones. Es decir, en la parte científico-técnica nos hemos homologado a nivel internacional de una forma muy importante. ¿Qué es quizá donde no hemos llegado? Pues en dos cosas. Una, la variabilidad, que era lo que decía José, ¿no? Con este sí, con el otro no, con aquella sí, con Eva no, con la otra sí. Vale, vamos a ver. ¿Qué es lo que ocurre? Que la variabilidad es algo que percibe quien viene, no tú. O sea, el profesional no lo percibe, cree que es lo mismo, que sea uno que sea otro. Por eso cambian a veces en las consultas externas y en los seguimientos. Y eso es un grave error. Es un grave error. Es decir, y sobre todo en personas con discapacidad. Porque el nivel de la interacción en personas con discapacidad está como si estuviera con un condensador. Es decir, llega, pero se tiene que saturar mucho para que salga un poquito. Es decir, tiene que darle muy buenas vibraciones, tiene que darle muchísima sensación de seguridad, tiene que darle un nivel de continuidad para que una persona con discapacidad pueda arrancar. Yo recuerdo que en los 20 años casi que está funcionando la unidad de atención temprana de esta facultad, la primera a nivel estatal, una unidad que se comprometió con la mezcla de la formación, de la investigación y de la atención directa, que fue un empeño de la profesora Luceta desde un momento en el que empezó a hacer el diseño y en el que yo tuve la suerte de participar a nivel de supervisión durante los 10 primeros años. He estado pues viniendo prácticamente una vez al mes, venía, hacíamos las supervisiones, se integraba una situación en equipo y había una formación continuada. ¿Qué es lo que ocurre? Que es que se ha marchado el consejero. Bueno, lo decimos a la silla del consejero. Miren, a la silla del consejero.
ruido hace la máquina de resonancia magnético-nuclear, de tal suerte que les... Sí, hay que senar. Lo que yo iba a comentar era la responsabilidad de las administraciones en asegurar la formación incluida en las instituciones y dentro del horario laboral. Como no está, no se lo puede decir, ¿verdad? Es absolutamente importante porque es una actividad profesional, la formación y la actualización de las cosas. La supervisión es una actuación profesional. Es decir, cuando yo venía a hacer las supervisiones era en el horario laboral de la gente de unidad temprana. No era el horario laboral, pero sí que era, lo concedía la universidad para que viniera. Entonces, esa situación es absolutamente importante. ¿Y quién lo integró? Lo integró la profesora Buceta, que tenía muy claro que sin formación continuada no servía para nada. O sea, no podían estar haciendo en el año 1992, ¿verdad?, lo que hacían en el año 1992 y en el año 2000. No podían. ¿Por qué? Porque había habido avances, porque se habían introducido nuevos conocimientos científicos técnicos, cómo hacerlo, porque el protocolo no sirve. El protocolo, verán, el protocolo sirve si le emborronamos, si le tenemos inmaculado no sirve para nada. Y se lo dice un autor de protocolos. Es decir, cuando yo voy a los sitios y me enseñan el libro para que se le firme y le veo limpito y bien hasta encuadernado, me da como repelús. ¿Entiendes? Me da como repelús. Es decir, un protocolo tiene que estar para ser corregido, ser actualizado. Un protocolo es una orientación, es un nivel de sistematización, es para que no se te olviden los pasos, pero no es una Biblia. No es. Entonces tiene que adaptarse a cada una de las cosas. Y yo creo que esto es una cuestión importante. Y sobre todo hay que adaptarse pues, a las risas de la compañera, y hay que adaptarse a que el padre diga, tú no eres mi médico. Bueno, a mí me lo han dicho 1000 veces esto de, tú no eres, bueno, pues vale, ¿por qué le vamos a hacer? Oye, ¿y puedo verte? Porque claro, si no, pues ya estamos de más, ¿no? O tienes que ganártele, y tienes que ganártele haciendo cosas, enseñándole cosas. Hay a veces que hay que perder, entre comillas, 15, 20 minutos. ¿Por qué? El sistema sanitario, en general, medicina familia están tan saturados que piden 6-7 minutos por paciente. Si tardan 15 o 20 minutos en ver un paciente, es tiempo que tiene que estar de menos cuando tengamos que se está buscando una eficiencia, que es el que dice el consejero. Tú cuando tienes que ver 20 pacientes, 30 o 50 en la mañana, tienes tantos minutos, realmente sabes que con este está 12 minutos, al siguiente le tengo que recortar. Estás un poco así, ya no sales a las 5 o 6 de la tarde. Pero por eso he puesto el libro de Mijael Balin, 6 minutos para el paciente. Es decir, cómo gestionar 6 minutos. Hay que aprenderlo. Hay que aprenderlo. Porque el médico de familia, el pediatra, es el profesional que más 6 minutos tiene. Y entonces lo puede gestionar. Pero tiene que aprender a darle un contenido a los 6 minutos. Entonces tiene que saber que a lo mejor la primera entrevista, entre comillas, la tiene que perder. O sea, tiene que hablar de otras cosas. Y luego decir, pidan para pasar mañana de nuevo otra vez. Entonces está recuperando los 6 minutos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esos 6 minutos para el paciente son para el paciente. Y son profesionales que tienen muchos 6 minutos a lo largo del tiempo. El pediatra tiene desde los 0 hasta los 18 años. Y el médico de familia, ni se sabe. Es decir, que puede tener por muchísimas cosas. Y puede, viniendo por una gripe, le puede hablar de cómo está y qué está haciendo mientras le pregunta por la gripe y le está poniendo el fonendo. Lo puede hacer. Y le puede jugar con él al fonendo para que se lo ponga a él y entonces no lo viva como una agresión. Es decir, yo creo que hay cosas para hacer. O sea, en mis tiempos en que estaba en el Centro de Salud Mental en Avilés, teníamos una reunión mensual con los pediatras de la zona, de cada una de las subzonas de salud de la zona de Avilés, en Pravia, en el propio Avilés, en 2 sitios, en fin, hacíamos las cosas. ¿Y qué era lo que ocurría? Que ahí llevaban los casos con dificultades de comunicación, pero porque ya la primera parte lo teníamos asumido. La primera parte estaba asumida.
Desde el Hospital del Niño Jesús se comprometió una dirección de atención primaria a liberar a los pediatras de 2 a 3 y media de la tarde. ¿Por qué? Porque de 2 a 3 cogía a los del turno de mañana, y en los estaban a las 3, no les quitaban hasta las 3 y media. El día que iba el doctor Pedreira y llegaban a las 2. Y entonces esa hora y media era un trabajo de los mecanismos de interacción, de cómo se hablaba, de qué se hablaba. Pasaron de ser unos sobrediagnosticadores, por ejemplo, de trastornos de déficit de atención, a ser unos normodiagnosticadores, porque diferenciaron lo que era de la etapa evolutiva de lo que eran síntomas. Empezaron a atender a la discapacidad, sabiendo que en muchas ocasiones una mala atención a la discapacidad aumenta la fragmentación, y si aumenta la fragmentación disminuye la eficiencia. Y además disminuye la eficacia. O sea, tú aumentas las tasas de fragmentación, ¿verdad?, que van sobre cosas concretas. Tú quieres dar una situación sobre esa cosa concreta y no eres eficaz porque no solucionas el problema y por lo tanto incrementas los costes, con lo cual disminuyes la eficiencia. Entonces, estas son las cosas importantes. Estas son las cosas importantes, y esas cosas importantes se empiezan a modificar cuando la gente desde su propia posición empieza a rentabilizar la gestión de su tiempo. Si tengo 6 minutos, tengo que aprender a gestionarlos, ¿verdad? Antiguamente, en la Clínica Infantil La Paz, el profesor Jasso nos enseñaba a explorar hablando y a explorar escuchando. Y decía que había que hacerlo, porque no había tiempo. Era el único hospital pediátrico de Madrid que tenía 300 urgencias al día. Si empezabas a hacerlo de otra forma, no terminabas. Entonces, había que hablar explorando y escuchar mientras estabas explorando. Y entonces, esas situaciones, bueno, pero te lo tienen que enseñar. Eso no se aprende, no viene en los libros. Te lo tiene que enseñar, ¿cómo? Pues ver que un profesional de mayor experiencia lo hace. Entonces, mira, lo hago como fulanito, o como él, que siendo el catedrático y el director del departamento, todas las mañanas bajaba urgencias y siempre exploraba un niño delante de residentes. Claro, pero era un director del departamento que sabía, no era el administrativo que hacía bola a los técnicos, a los políticos de turno. Además no se atrevían en esos casos, ¿no? Entonces, claro, esto es una situación que es absolutamente importante, ¿no? Absolutamente importante, ¿no? Y es un cambio de actitud. En mis tiempos, cuando estaba en el Niño Jesús, hasta hace poco, hasta que me jubilé, la cuestión estaba muy clara. A mí me llegaban y me hacían una cita, hacías la hoja del ordenador, el call center, y entonces del call center te sacabas tu cita de ordenador, yo me bajaba al gerente y le decía, quítame 6. ¿Cómo? No puede ser, no, quítame 6. No voy a ver más de tantos. ¿Por qué? Porque si no les veo, pero no les atiendo. Y para verlos, pues ya me voy por la sala de espera y lo hago más rápido, ¿no? Entonces, quítame. No, pero es que si te pones así, no me pongo así. Quiero hacer asistencia, pero quiero hacer asistencia que sea útil para la gente que viene, no que sea números estadísticos. Yo quiero ver a Itobe, quiero ver a Jonathan, quiero ver a Iván, no quiero ver a la historia 358.220. Para eso no estoy aquí. Para eso no estoy aquí. Yo creo que esto modifica la situación. Pero claro, te tienes que poner enfrente del gerente. ¿Qué significa? Saber que el gerente está para 2 telediarios, porque le van a quitar. Y tú estás 40 años en tu puesto sin trabajar. Esa es tu seguridad. Yo ayer estuve tomando café por curiosidad, por casualidad, en Xoeiro. Eran las 5:30 de la tarde y estoy tomando café con un internista que salía a esa hora de trabajar, porque en vez de tener 12, 13 pacientes, que es lo que la media recomendada de diario de 8 a 3, tenía 20. ¿Qué pasa? Que la administración se aprovecha de que también, que tú no te vas a ir a tu casa dejando a los pacientes. No, pero sí bajar y decirle que no. Claro. ¿Qué pasa? Que ahí sí que es verdad que hay una desunión profesional que hace que desune y vencerás. Y si a ti te van apagando fuegos, el gerente del hospital va apagando fuegos. Pero era verdad, y así muchísimos días.
Por eso hay un problema de formación, evidentemente, que yo, como lo quería decir, no quiere decir que esté de manera, pero evidentemente, en todos los años que viene a mi hermano, no se puede imaginar cómo era esto antes, hace 20 años. Sí, era un bicho raro. Era un bicho y que no dieran problemas y ni se preocupaba, y tranquilizarles y medicamentos. Por eso yo en ese sentido tengo que ver lo que se ha recorrido, que es mucho, que queda muchísimo todavía, queda muchísimo. En ningún momento hay que darse por vencido y continuar. Pero por ejemplo también intento ver todos los lados y el del tiempo ahora mismo en cuanto a médicos de familia y esto, veo a varios compañeros y se quejan todos de lo mismo. Sí. Tengo otro compañero médico de familia que en el despacho no tiene silla, solo no se siente. Porque si le sientan se le lían a contar historias. Ya tiene silla en el despacho, para que no se sienten en la consulta y no echen más tiempo. Vamos, lo que hay que tener es la silla y hay que saber poner límites. Es decir, yo no puedo transmitir a los padres de un niño que tienen que poner límites a su hijo si yo no sé transmitirles que también tengo que poner límites a mi actuación y a la suya. Entonces, estos son elementos formativos, son elementos de la formación interactiva. Es decir, ¿verdad? Y entonces uno lo puede verbalizar, como el aviso navegantes. Uy, qué día tengo hoy, madre mía, cuidado, cuidado porque voy a saltar a la primera. Bueno, pues decirles, uy, ya sé que usted cómo es, pues hoy tenemos que ser concretos. Y también usted estará, claro, también se está al día ahora ahí del síndrome quemado por los sectores sanitarios. Burnout. Sí, eso también me idea. Es verdad que el profesional sanitario está muy desmotivado en general, no solo en tema de discapacidad y atención, está es una de las profesiones que más quemada está la gente y desmotivada, desilusionada y demás. ¿Por qué? Porque hemos perdido la capacidad de gestión de la relación. La empatía. Hemos perdido. Ahora es un número, es verdad que eres un número, ahora eres un número. Claro. Y entonces no gestionamos nuestro tiempo laboral. Te viene dado por una máquina que se llama call center. Yo me ponía de los nervios de los call center. Vamos. Entonces, pues claro, es que decían, no, es que vamos a llevar. No, pues llame usted al call center, pero mire usted, yo no quiero ver más de este número de pacientes. Que no es racanerismo, es decir, usted viene y me verá viendo a familias y viendo a niños, pero lo que yo... Bueno, esto de tener un grupo de terapia, te decía, grupo de terapia, ¿cuántos son? 10. ¿Y cuánto tiempo quieres? ¿Cuánto tiempo quiero? Mire, técnicamente dicen que las terapias del grupo son de 1 hora y media, 2 horas. Uy, ¿y no vas a ver ningún paciente? Pues no, que no voy a ver ningún paciente si tengo a 10 sentados. Sí. Bueno, pues tengo a 10 sentados, ¿cómo que no? Veo a 10, no a 1, 10. Entonces, no entienden lo que es. ¿Por qué? Porque para ellos es un acto profesional. Para ti no es un acto, para ti es tu labor. Es decir, si yo tengo una terapia grupal, yo estoy haciendo tratamiento y además prevención. Es decir, no es solamente una consulta de número, es una consulta que es tratamiento. Y entonces eso es lo que no entiende. No entiende la gestión. Probablemente porque no se lo hemos sabido explicar con claridad. Probablemente, ¿verdad? O probablemente porque no ha habido un diálogo entre la gestión y los currantes para poder aclarar los principios de calidad. Es decir, si cogemos las bases de la calidad son unas bases de calidad gestora y para la gestión, pero no para la acción profesional. Y eso se ve muy bien en la atención primaria. Es decir, la Sociedad Española de Medicina de Familia se ha peleado por llenar de contenido las cuestiones de la cartera de servicios, por ejemplo. Y es muy variable. Depende de quién tengas al mando, te acepta o no te acepta, la variabilidad de la cartera de servicios. Entonces, esto todavía nos queda un poquito, nos queda por desarrollar en este aspecto. Y los que ya estamos un poco pasados de edad, de revoluciones, de todo esto, sobre todo lo que podemos ver es esa visión histórica. Es decir, cuando yo era residente había una historia, y a veces la traigo muchas veces. Cuando estaba iniciando mi época de adjunto, pues tenía otra historia. Luego de ser jefe tenía otra historia. Y son cosas que puedes ir contando, ¿no? Y ese contar, la ventaja que tiene es que es compartir. Yo puedo compartir, pero comparto
para que no se meta la pata. O sea, esa posición crítica que parece que tengo es para que no vuelvan a meter la pata en lo que yo creo que no funcione. O sea, cuando hago una posición crítica, la posición crítica ha sido a mi propio ejercicio profesional. Es una situación autocrítica. Y entonces digo, oiga, no hagan ustedes esto, ¿eh? Porque no van a llegar a ningún lugar, ¿verdad? Y yo creo que esto es tremendamente importante. También soy optimista. Es decir, no solamente es que esto se va a superar, es que esto va a llegar un momento en que los gestores van a tener que callar la boca, ¿verdad? Van a tener que callar la boca, porque el día que las asociaciones de discapacitados se pongan en la puerta del centro de salud, van a tener que poner otro ritmo. Es decir, ¿por qué? Porque decía yo antes que hay citaciones específicas. Los adolescentes son unos, los discapacitados son otros, donde tú tendrás que poner un horario para hacer las citas específicas, ¿verdad? Lo mismo que dentro de nada los médicos de familia van a tener que abrir un horario para las demencias seniles, para el seguimiento de las demencias seniles. ¿Por qué? Pues porque cada vez son más y no es lo mismo recibir a un Alzheimer 5 minutos que el tiempo, la secuencia que lleva el Alzheimer. Entonces, estas cuestiones hay que cambiarlas, hay que metérselas en la cabeza. Y usted, no es que no quiera ver a 2 pacientes en 12 minutos, es que necesito los 12 para estar con este paciente. Y para que usted se entere, y yo me entere de lo que está aconteciendo y ocurriendo. Y para eso, los coordinadores tienen que comportarse como jefes de servicio y coordinación, no como la mano ancha del político de turno o del gerente de turno. No, tiene que ser el que recoge los elementos de la eficacia y de la eficiencia, pero sobre todo de la efectividad. Es decir, que la efectividad es el nivel de satisfacción que tienen los clientes internos, es decir, los compañeros del equipo, y los clientes externos, es decir, los pacientes y sus familias. Y si no, no va a tener calidad nunca las cosas, ¿verdad? Esto es lo que en la unidad de atención temprana se puso en las primeras etapas como absolutamente prioritario. Por eso la formación era prioritaria. Por eso las personas que se estaban formando tenían que hacer la asistencia, porque si no llegaban a la práctica, ¿de qué sirvió un máster? ¿De qué sirve que yo me sepa la biblioteca del Congreso americano si luego no lo puedo ejecutar? ¿Cómo se lleva la parte práctica? ¿En qué se ganó en la formación de especialistas en España con el sistema amigo? Que era un sistema de compromiso mutuo entre el sistema y los que estábamos en formación. Pues esto ocurría igual en el máster. Gracias a que se tenía la unidad de atención temprana, había prácticas. Y gracias a que había prácticas, no eran como prácticas, eran trabajos. Porque ¿quién venían? Familias reales, discapacitados reales, con discapacidades concretas, con los que había que utilizar técnicas específicas. Y entonces, al llevarlas a la práctica, aquello se ponía en marcha. Y si además quedaba un nivel de enganche, ¿qué era lo que ocurría? A la supervisión. Es decir, no era todo mecánico, se estaba supervisando, se estaba trabajando, y además tienes que pensar sobre lo que has visto. ¿Cómo? Dando la cara. ¿Y cómo se da la cara en las partes científico-técnicas? Haciendo trabajos, haciendo publicaciones, haciendo investigaciones, porque así te lo juzgan también el resto de tus compañeros y compañeras. Esa era la filosofía de la unidad de atención temprana. Y no era otra, esa era la filosofía. Por eso la alternativa. No sé ahora. Por ejemplo, si vas al médico alguna vez o así que te hacen las pruebas y no te dicen la verdad. ¿Y por qué? No lo sé, habrá que preguntárselo a ellos. Pero vamos, tienen obligación de decir los resultados, ¿eh? Es obligación de los médicos decir los resultados de las pruebas que se hacen. ¿Vale?
mi médico de cabecera llega un poquito tarde, 15 y 20 minutos en la consulta. No lo sé por qué. Pues yo tampoco. Habrá que preguntarle si tiene dificultades de tráfico o es que es un impuntual. Porque a veces la gente es impuntual, ¿eh? ¿Verdad? Pero seguro que has quedado tú con algún amigo y te ha hecho esperar. ¿Y por qué llega urgencia y todo? Claro, le ponen Porque yo estoy esperando. Claro. Porque yo pedí la consulta. Eso es. Claro. Pues tienes la razón. Gracias. Habrá que decirle al gerente, uno, que no ponga urgencias. Claro. Primero. Segundo, habrá que decir al alcalde que ponga más fluidez en la circulación. Y tercero, debemos aprender todos a que las 10 son las 10, a ser puntuales. Claro. Y una vez en una reunión internacional me dijeron, a las 4 en punto. Y el presidente dijo, hora normal, no hora española. Y tengo una cosita, porque de mi médico era mi niño, porque él pone, es un ejemplo, ¿vale? Si voy a pedir la cita a las 12:30, porque él viene a las 1:30 o 2, porque yo como a las 2 y él, si yo como, son las 3. Tiene razón. Claro. Vamos a darle un tirón de orejas. Eso es. Vamos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes con todos. Primero agradezco la invitación a estas jornadas. Como un estudiante internacional quiero felicitar en primer lugar a la sociedad española por todos estos cambios que están dando en un tema tan olvidado, como ya lo dijo el compañero ahí presente, que se lo ha estado desmotivando y tratando de surgir desde muchos años atrás. En la situación de Latinoamérica esto es sorprendente todavía en los grados de discriminación que nosotros vivimos. Sin embargo, como psicólogo, como ser humano, tengo muchas cosas que decir y espero llegar con un mensaje óptimo a todos ustedes. Si bien es cierto, todo el mundo cuando habla de discapacidad habla de anormalidad. Y yo tengo una pregunta clave de las muchas que espero poder hacer en este momento. ¿Quiénes de nosotros somos iguales? ¿Y quiénes de nosotros nos diferenciamos? Porque la discapacidad es sinónimo de diferencia. Y bajo esa vinculación y bajo esa analogía, todos somos diferentes. Ninguno de nosotros aquí somos iguales. Eso incluye que personas con discapacidad o sin discapacidad tenemos los mismos derechos, a ser libres y ser iguales. El modelo de discapacidad ha estado visto por un modelo biomédico desde confines de la historia. Perfecto. Es muy fácil mirar el tema médico, mirar el hecho de que no tienen tiempo, el burnout y toda una situación que todos lo tenemos muy claro. Pero ahora nuestra pregunta es, cuando culpabilizamos a los otros, ¿cuál es nuestra propuesta como sociedad? ¿Qué hacemos nosotros por esta población? ¿Qué hacemos desde la familia? Yo he escuchado durante estas 2 horas que llevamos acá algunos aspectos importantes en el hecho de es que no quieren asistir, no nos escuchan, no esto, no el otro. Está muy bien y está perfecto. ¿Y cuántas familias se han preguntado si ellos quieren ser revisados o no por esos médicos? Es como que yo tocar el cuerpo de una persona ajena y esa persona ajena que no me conoce me toque el cuerpo a mí, que es algo privado y que se está intrometiendo en algo que es mío. Entonces simplemente, si una persona no quiere ser revisada por un médico, pues que no sea revisado. Porque necesitamos tener un ámbito de integralidad, de dignidad, de vinculación y de elección. Todas las personas tenemos la posibilidad
de elegir por quién queremos y no queremos ser revisados, en primer aspecto. En segundo aspecto, yo creo que esta relación bimodal y dinámica entre la familia y el médico se da precisamente por una cosa. Compañeros, la discapacidad, como bien decía el doctor, debe ser una asistencia óptima y asertiva para generar procesos empáticos. Pero esta asistencia no debe caer en asistencialismo, que es una vulnerabilidad, en decirles, pobrecitos, como no pueden, les doy haciendo. ¿Cómo esperamos? Y en mi consulta muchas veces lo he tenido. Cuando estoy haciendo cualquier labor con una persona con discapacidad intelectual y estoy refiriéndome a ella, el papá o la mamá o el acompañante interfiere para que yo luego tenga que explicarle a la otra persona. Entonces no es así. Vamos a dar procesos y debemos como sociedad generar estos procesos empáticos de dejar de acallar esas voces y dejar que se expresen. Y es ahí donde nosotros vamos a realmente a cambiar esta sociedad. Entonces yo creo que más allá de un cambio de comportamientos de los médicos, deberíamos tener un cambio de actitud en toda la sociedad, de las perspectivas y de cómo miramos la realidad tan diversa en la que tenemos. Gracias. Pues gracias por su participación, sobre todo por la claridad en la que nos has puesto las cosas, y al fin y a la postre es una experiencia distinta. Yo soy profesor visitante de varias universidades latinoamericanas, tengo esa suerte, y entonces estoy muy sensible a esa cuestión. Entonces me viene a la cabeza algunas cosas. Uno, la diferencia. Mira, eso ya lo decía Claude Lévi-Strauss, ¿no? Claude Lévi-Strauss nos dice que cada uno de nosotros somos distintos precisamente basados en la diferencia, porque si no seríamos totalmente 1984 de Orwell, ¿no? Y eso es imposible. Lo que pasa es que ver la diferencia es distinta a ver la diversidad. O sea, la diferencia la tenemos asumida, lo que no tenemos es la diversidad. Desde hace mucho tiempo estoy trabajando yo con personas transgénero y me han enseñado lo que es la diversidad. Me lo han enseñado maravillosamente bien. Segunda cuestión, tercera, ¿verdad? Hay que tener la libertad de elección. Mire, no. Lo que tiene usted que tener como primer elemento, como derecho humano, es tener la asistencia que sea gratuita y universal. Asignando eso, usted podrá elegir porque tendrá información. Pero si no tiene usted la capacidad de tener la información suficiente y necesaria que le permita hacer la elección, usted lo que está haciendo es una imposición de marketing. Y no. Hay mucha gente que no tiene nivel de poderse subvenir la elección, porque va a elegir por lo que aparece en la televisión o en la prensa, va a elegir por marketing, no porque esté bien, y por lo tanto eso no es libertad, eso es imposición. Eso es imposición. Y por lo tanto sí que puede elegir entre 10 o 12 médicos que tenga ahí, eso lo puede hacer, pero que lo tenga asegurado, que tenga asegurado ese nivel de asistencia, médicos o de salud mental o de lo que sea. Ese es el nivel que interesa, el otro nivel no interesa. El de la libre elección es la mayor patraña de la liberalización, y yo no quiero sociedades neoliberales, ¿vale? Quiero sociedades que no sean iguales, que sean igualitarias, pero no iguales, cada uno con su identidad, cada uno con su trabajo y cada uno con la información necesaria que con libertad le permita elegir, pero dentro de lo que tiene derecho a disfrutar, no a elegir porque me lo ha dado una empresa de marketing. Esa es una diferencia que es absolutamente clara y rotunda. Y en España lo hemos vivido. Y en Madrid lo hemos vivido, de tener áreas sanitarias a que desaparezcan las áreas sanitarias y el desmonte que eso ha supuesto para la población en cuanto al ejercicio de sus libertades y de su asistencia y de su atención. Eso lo hemos vivido. Y aparte de que ya no se pueden hacer estudios epidemiológicos en Madrid, porque los estudios epidemiológicos, por metodología, le van a preguntar ¿con relación a qué?
está usted diciendo que es el 30%? ¿Con la población del mundo mundial? Ah, ¿es que usted atiende a la población del mundo mundial? ¿O está diciendo que yo he visto el 30% de lo que me ha llegado? Es que eso no quiere decir nada. Eso es un contagio de lo que usted ve, pero no tiene que ver nada con la epidemiología. Creo que esto es absolutamente capital e importante, ponerse desde ese lado, ¿verdad? Y esto, ¿cómo se ve? Pues mire, cuando yo he subido al Cusco y de repente veo que hay miles de comunidades indígenas que no tienen asistencia. O cuando vamos de Médicos del Mundo, cuando yo iba con Médicos del Mundo y éramos los que llegábamos y la continuidad la asegurábamos entre nosotros mismos. Entre nosotros mismos, la continuidad asistencial. Pues bien, sin continuidad asistencial, sin capacidad de tener accesibilidad a la asistencia, no hay posibilidad de libertad. Porque si no hay, no hay. ¿De qué le sirve usted poder elegir si no tiene dónde, ni con quién, ni cómo, ni para qué? ¿Verdad? Entonces esto es un elemento clave, capital. O cuando he estado en el hospital psiquiátrico de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y resulta que no llegan los neurolépticos. ¿De qué estamos hablando cuando ingresan los psicóticos? Es que no llegan. Es que solamente se llega con el aldol, como se llamaría el haloperidol. Y solamente existe eso. Pero oiga, mire, si es que se tiene muchos efectos secundarios, si es que hay otros más novedosos, no llega. No llega. Y cuando llega, puede llegar para el ingreso, pero al alta, como no tienen cobertura, la gente tiene que dejar de tomarlo porque no tiene dinero para comprarlo. Entonces, ¿de qué libertad me está hablando? Pero libertad. Hay que hacer el aseguramiento de la asistencia, hay que tener que los servicios sean accesibles, hay que tener la posibilidad de acceder y de poder elegir. Y ahí empezaríamos a hablar de un principio de la libertad de elección. Pero me niego a la libertad neoliberal. Esa no es libertad, eso es marketing. Y se lo estoy diciendo como lo expresa la Organización Mundial de la Salud y sobre todo la OPS, la Oficina Panamericana de Salud. Y creo que esa es la verdadera realidad. Ahora, decir que nos falta todavía muchas cosas para llegar a la formación completa de los profesionales y poder dar un nivel de asistencia como el que aquí estamos intentando realizar, integrar con lo que es la atención de salud mental, de psicológica y de relaciones. Claro, estamos en otro lugar, pero tenemos asegurado un médico de familia, bueno o malo, pero un médico de familia, tenemos asegurado un pediatra, tenemos asegurado una hospitalización, tenemos asegurado una ayuda de cobertura a los tratamientos. Esto cambia un poquito. A partir de ahí podremos elegir, podremos, pero primero lo básico, ¿no? Esto es como nos dicen, oiga, primero disminuir la mortalidad y que todos los niños coman. Después ya hablaremos de la salud mental. Después ya hablaremos de la salud mental, pero primero que coman, que no se mueran, ¿vale? Que no se mueran. Y creo que eso es absolutamente el saber priorizar. Y el saber priorizar es de todos, de la población. Y la última reflexión. Mire, cada vez que dice la gente, porque tenemos que mover a la sociedad es usted, muévase. Muévase desde donde usted está. La sociedad no existe. La sociedad somos todos y cada uno de nosotros. Usted donde está, muévase. Y luego me dirá si se mueve o no se mueve la sociedad. ¿Verdad? Los niños tienen móvil a los 9 años porque la sociedad lo impone. Sí, hombre, tararí que te vi. ¿Quién lo paga? Pues el que lo paga es el responsable. Claro, esa es la historia. O sea, vemos cómo son las cosas. O sea, echar balones fuera, pues va a ser que no. Va a ser que no. Tenemos que asumir toda la responsabilidad. Si yo quiero luchar por el cambio, lucho por el cambio. Si yo quiero trabajar de una manera alternativa, me meto en Médicos del Mundo y me voy a Médicos del Mundo. ¿Vale? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que entonces no predico en el desierto, me mojo y se acaba la comida y se acaban las medicaciones y pasas frío y pasas hambre y pasas calor, ¿vale? Pero estás ahí con la gente y entonces es cuando puedes hablar de esas situaciones. O con las personas trans con las que estoy yo trabajando ahora, con las dificultades de identidad de género. Jope, ¿cómo te enseñas?
¿Cómo te enseñan a que lo que me enseñaron a mí de lo que era el género y la sexualidad es una patraña? Porque la identidad está aquí, aquí, y entonces te cuentan cómo se siente. Y entonces te abren la cabeza, vamos, te la ponen del revés, ¿vale? Y entonces aprendes que ahí está la diversidad, que ahí está lo diferente. No solo diferente como diferente, sino porque es diverso. Y como es diverso, es válido exactamente igual que lo mío. Exactamente igual. Lo mismo que en su tiempo me enseñaron las personas con discapacidad. Que en su diversidad estaba precisamente la identidad, necesidad total de ser escuchadas, de ser atendidas y de ser algo importante, acompañadas. Lo cual no quiere decir que vaya de la manita, sino que sepan que pueden acudir y pueden venir porque yo les voy a acompañar en el trayecto que me permitan. En el que me permitan, nada más que eso. Perdón, ¿puedo decir solo, si puede ser, nada, muy breve porque sé que vamos mal de tiempo? Yo pertenezco a una asociación que trabaja con personas con discapacidad intelectual. Quería dar las gracias y la enhorabuena porque llevamos una lección. Me siento fatal y por otra parte me siento muy bien porque creo que estamos en el buen camino, ¿no? Y creo que con lo que se ha dicho aquí, que tenemos que empezar a trabajar y seguro que las personas con discapacidad intelectual se van a sentir mejor, sus familias también, y que por fin van a poder tener esa atención y que esa salud se vea mejorada, su calidad de vida, desde niños hasta adultos, que llegan a la edad adulta y se nos olvida que tienen que pasar una serie de revisiones y demás que nos está haciendo. Y a veces se llega tarde ya. Entonces, mi enhorabuena y muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a todos. Me gustaría hacerles una pregunta. ¿Cuántas veces sienten que necesitan herramientas que faciliten la comunicación con algunos pacientes con discapacidad? Para ayudarnos en estos casos tenemos con nosotros a don Jonathan Juncal Martínez, ingeniero técnico de telecomunicaciones que actualmente forma parte del grupo GTI de la Universidad de Vigo. Es el desarrollador principal de la app Pictodroid Med, dentro del proyecto Accegal. Su trabajo incluye desde hace años el desarrollo de aplicaciones móviles para personas con discapacidad. Con todos ustedes, don Jonathan Juncal Martínez. ¿Se me escucha, señor? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradeceros a todos por estar aquí y a la organización por invitarme. Bueno, yo no pertenezco al personal sanitario, soy ingeniero de telecomunicaciones. Básicamente, mi trabajo consiste en ayudar a personas que tienen problemas de diverso tipo. Y básicamente nos centramos en problemas de comunicación. Os voy a hablar un poquito de tecnología. La afectación comunicativa en España afecta, como todos sabréis, a un total de aproximadamente 750.000 personas, un poquito menos. Esto es una cifra que no es nada baja, por decirlo de alguna manera. Y el problema es que las personas que no pueden comunicarse no pueden integrarse en la sociedad. Eso resulta imposible. No pueden ni hacer amistades, no pueden relacionarse en cualquier ámbito, no pueden realizar ningún tipo de actividad social. Por lo tanto, dicha problemática suele afectar sobre todo al aprendizaje de esas personas, a la aplicación de sus conocimientos, porque
realmente pueden tener la inteligencia conservada, pero no pueden aplicarla porque no pueden comunicarse. Y también en el desarrollo de actividades diarias, si no pueden comunicarse, tampoco pueden realizar ningún tipo de actividad. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos quietos? No. ¿Por qué hay que buscar soluciones? Porque básicamente se busca mejorar las capacidades fundamentales de los usuarios. No es que no sepan comunicarse, sí que saben comunicarse, pero no son capaces. Entonces, el problema es que en muchos casos se sienten indefensos, provocan conductas indeseadas y casi siempre son excluidos de la sociedad. Cada una persona que no tenga discapacidad lo suele ver como bichos raros, que en realidad es una persona normal y corriente, simplemente no se pueden comunicar. Bueno, relacionado con el ámbito sanitario, esto lo sabréis mejor vosotros que yo. Lo más importante para un médico, un enfermero, o cualquier fisioterapeuta, o cualquier persona sanitaria, es que pueda saber lo que le ocurre al paciente. Si es el origen para poder buscar un tratamiento, una cura a cualquier problema que tenga. ¿Qué ocurre? Que si no existe comunicación por parte de la persona que está enferma, el médico nunca puede saber lo que le ocurre. Ni el médico ni su propia familia. Es imposible, o sea, no tiene una forma de expresar lo que le ocurre. Entonces, ni el médico puede entender a su paciente y informarle puede, pero no le va a entender la otra persona seguramente. Y tampoco puede conocer su estado de ánimo ni físico. Por lo tanto, sin comunicación la tarea resulta imposible. Vale. ¿Cómo lograrlo? Pues en base a la comunicación aumentativa y alternativa. Básicamente trata sistemas de ayuda como comunicadores que normalmente suelen ser o sustituir al habla o apoyarla en casos de que no sea totalmente inteligible. El objetivo final de todos los comunicadores que existen es que el usuario pueda integrarse en la sociedad. Si no tiene comunicación antes no podía, pero si tiene una herramienta que le permita comunicarse, pues puede comunicarse tanto con su familia, como con su médico, como con sus amigos, con cualquier persona. También otro punto muy importante es destacar que la comunicación tiene que ser móvil. Normalmente los comunicadores tradicionales que solían existir solían estar enfocados hacia un ordenador o hacia elementos estáticos, ¿no? Entonces, eso te permite comunicarte en el lugar donde esté el ordenador, pero no te permite sacarlo de ahí o llevarlo a un ambiente pues a un bar o donde haya más gente, donde pueda relacionarse el usuario. Y básicamente, bueno, que tiene una componente social por el rollo que puede integrarse en la sociedad. ¿Qué quiero decir con colaboración e implicación? A la hora de realizar un comunicador resulta muy importante que no solo mi idea es importante como ingeniero, sino yo puedo tener la idea de cómo programar algo, pero yo no tengo la idea de cómo, una vez que yo programe algo, eso si va a funcionar o no con un usuario real. Por lo tanto, necesito saber que un médico, que un logopeda, que un fisioterapeuta me diga pues necesito que haga esto o tengo este problema con este usuario, necesito que me adapte esta funcionalidad para que me haga esto, pero porque si no, de esa manera, si no hubiera esa comunicación a ambas bandas, sería imposible que un comunicador fuera funcional. Por lo tanto, el ámbito tecnológico y el ámbito médico no están tan distanciados realmente, ni de cualquier otro ámbito. O sea, todos aportando un granito de arena, se pueden, aportando diferentes ideas de diferentes puntos de vista, se pueden lograr mejores comunicadores y, por lo tanto, la implicación tiene que ser siempre de todos, porque si no, es imposible que eso pueda llevarse a cabo.
cualquier personal sanitario tiene que pensar que un comunicador es un tratamiento más, como si fuera un medicamento más, un jarabe más, cualquier elemento que utilicen para curar a las personas, y no verlo como, es que es un móvil, o que es una tablet, o un bicho raro, ¿no?, de la consulta. Realmente eso ayuda a muchas personas a que puedan comunicarse. Por lo tanto, la palabra tratamiento considero que es la más adecuada, y para que un comunicador tenga éxito, no solo tiene que estar adaptado a la persona que no pueda hablar, tiene que estar también adaptado al profesional sanitario implicado, porque si al personal sanitario ya le parece complicado utilizar un comunicador, ese comunicador nunca va a llegar al paciente. Es totalmente imposible. Vale. Hasta entonces, hace unos cuantos años, sobre todo existían comunicadores que en su mayoría tenían capacidades muy limitadas, pues en muchos casos podían para realizar expresiones sencillas, o que en muchos casos era insuficiente para muchos usuarios. Otro problema que tenían es que en muchos casos eran carísimos. Un comunicador, por ejemplo, que vale 12.000 euros, no es viable para que lo pueda utilizar mucha gente. Normalmente, cuando un usuario con un comunicador ya adquiría las capacidades para las que estaba destinado ese comunicador, necesitaría de otro comunicador diferente para complementarlo. Entonces, ya tendrían que utilizar 2 o más comunicadores. Por lo tanto, eso es inviable. No puedes estar comprando cada vez que necesite un comunicador nuevo, pues otro nuevo, tener 3, 4, 5. Es imposible. Y el otro problema muy grave, que sin duda es uno de los más graves, es que no eran nada portátiles. No se podían utilizar en cualquier ambiente, sino que básicamente estabas muy limitado a aquel lugar donde te podías comunicar, pero fuera de ahí estabas totalmente en la misma. ¿Por qué el paso a dispositivos móviles? Bueno, hace aproximadamente sobre 6-7 años, aplicaciones, cuando apareció por primera vez Android en los smartphones y en las tablets, básicamente solo existían aplicaciones para personas ciegas. Pero la mayor adaptabilidad de sus capacidades a realizar diversas tareas para todo tipo de necesidades es un punto que tienen muy importante con respecto a los comunicadores tradicionales. Soluciones también que son mucho más económicas, por ejemplo, una tablet hoy en día, la más económica que pueda haber en el mercado, puede ser de 30 euros, 40 euros, y funcionan prácticamente todas las aplicaciones, excepto juegos o que necesiten de más recursos, puede funcionar cualquier cosa. 30 euros comparado con 12.000 es un cambio muy significativo. Hoy en día también tienen las posibilidades que tienen de hardware, son casi iguales a las de un ordenador prácticamente. Permiten hacer las mismas tareas que realizaríamos con cualquier ordenador. Por lo tanto, los comunicadores que hasta entonces existían para ordenadores se podrían portar todos, la totalidad de los mismos, a dispositivos móviles. Y otra ventaja que tienen que son totalmente portátiles, que hoy en día, el que más y el que menos, supongo que aquí casi todos tendréis un smartphone en el bolsillo, y en casa una tablet, y se puede llevar a cualquier sitio, a cualquier ambiente o a cualquier lugar. Yo cuando desarrollé mi proyecto fin de carrera, que era un comunicador para personas con gran discapacidad motórica, surgió ACEGAL. ¿Qué es ACEGAL? Es un proyecto de colaboración entre el Centro de Educación Especial Manuel López Navalón de Santiago de Compostela y el Grupo de las Tecnologías de la Información de Telecomunicaciones de la Universidad de Vigo. ¿A qué nos dedicamos básicamente? Pues a buscar soluciones de accesibilidad en dispositivos móviles destinadas a la comunicación aumentativa y alternativa, y ahora también tenemos una nueva línea que es la de estimulación cognitiva.
Estos son algunos de los que formamos parte. Fátima, que está presente, ahí es una de los directores. ¿Cómo trabajamos? Básicamente no tenemos ningún tipo de financiación, trabajamos de forma totalmente desinteresada con otros centros, con otras asociaciones, con incluso particulares que se prestan a ayudarnos. Gente pues, para hacernos, por ejemplo, unos iconos de la aplicación, para cualquier cosa, o sea, cualquier ayuda mínima para nosotros es mucho. Y el objetivo principal es que todas las aplicaciones funcionen en dispositivos de bajo coste, como la tablet que hablaba de 30 euros, que es muy importante, porque se podría adquirir por personas con rentas muy bajas, familias o centros que no dispongan de recursos, y también que sean todas gratuitas, porque no es lo mismo. Si ya hay que pagar por una aplicación, ya parece que ya no llama tanto. Y básicamente, bueno, buscamos apoyos, eso lo que decía, en entidades públicas y privadas, y en particulares mediante el microvoluntariado. Si accedéis a la web de ACEGAL, pues, cualquiera que tenga alguna idea, algún problema, que nos quiera ayudar, pues todo tipo de sugerencias son válidas. Bueno, ¿cuáles son los objetivos del proyecto? Lo primero de todo, pensar que una persona siempre es diferente a otra, o sea, no todos tenemos las mismas necesidades, o dos personas que tengan el mismo problema de comunicación o un poco diferente no van a tener la misma necesidad seguramente. Otro de los objetivos es que pueden existir diferentes comunicadores en un mismo smartphone, una tablet, porque así se evita lo que comentaba antes, que si antes necesitabas 3 o 4 comunicadores para que un usuario pudiese tener competencia comunicativa, pues ahora en una tablet puedes tener esos 4 comunicadores, pero sigue siendo una tablet. Puedo utilizar las 4 comunicadores en un mismo lugar, no necesita 4 dispositivos diferentes. Después, otro de los objetivos, flexibilidad y adaptabilidad. Esto se refiere a que sean totalmente configurables para que se adapte lo mayor posible a cualquier usuario. O sea, no puedes centrarte, siempre te centras, digamos, en un usuario principal o potencial, pero tienes que hacer que sea totalmente configurable para que pueda alcanzar a cualquier persona que lo necesite. Otro de los puntos también, sencillez e inmediatez. Tratamos de que las aplicaciones sean sencillas, igual no tan bonitas visualmente, pero sí que no den lugar a confusión, ni que se distraiga el usuario al utilizarlo, y que sea inmediata, que nada más pues que tenga que realizar una pulsación o cualquier acción en pantalla y que ya se pueda comunicar, sin que tenga que dar ningún tipo de rodeo. Y lo que decía, dispositivos de uso común, pues en la tablet más barata o en el smartphone más barato que pueda existir en el mercado, pues que funcione. Bueno, las características de todas las aplicaciones básicamente están basadas en el sistema operativo móvil Android desde la versión 2.1. ¿Por qué Android? Porque es libre, es gratuito, es un sistema operativo muy abierto, tiene una API para desarrolladores que permite hacer múltiples funcionalidades para estas personas o para cualquier necesidad. ¿Y por qué no iPad o iOS o iPhone? Porque tú no le puedes dar, por ejemplo, a un niño, no le puedes dar una tablet de 700 euros o 600 euros para que a los 5 minutos te la tire al suelo y se rompa. Entonces, con una tablet de 30 euros, aunque te la tire al suelo, pues bueno, te va a doler, pero son 30 euros, no son 600 ni 700. Y otro requisito que es fundamental es que que funcionen todas con el sintetizador de voz propio de Android. No solo basta con que el usuario pueda comunicarse a través de caracteres convencionales o de pictogramas, sino que también ese mensaje llega a sus interlocutores, porque claro, lo podría leer en pantalla, pero eso no sería lo más adecuado. Entonces, a través de la voz que tiene el propio dispositivo, pues ese mensaje llega a su interlocutor, el interlocutor lo entiende y puede realizar una comunicación en ambos sentidos. Bueno, voy a comentar 2 aplicaciones. Una es el MED, que es el título de la ponencia, y otra es el Pictodrilling.
¿Por qué comento Pictodoro Elite? Porque Pictodoro Elite está basada básicamente en Pictodoro Elite. Tiene una configuración de pictogramas diferente, orientada para el ámbito médico. Esta es para utilizarla en cualquier ámbito. Se comunica el usuario a través de pictogramas. Voy a poner aquí. Es un comunicador simple basado en pictogramas, lo que comentaba. Tiene dos formas de comunicación. Una es en modo puntual, para expresar acciones sencillas, por ejemplo, comer galleta, o jugar parque, jugar pelota, de ese tipo de acciones. Y acumulativo ya es para hacer frases ya un poquito más elaboradas, pero en lenguaje indio, que no concuerdan, como decimos nosotros en lenguaje indio, que no concuerda en género, número, persona ni tiempo verbal. O sea, por ejemplo, yo comer galleta ayer, o sujeto, verbo y predicado, de ese tipo de frases. Otro detalle muy importante, la configuración mediante un gestor incluido en la aplicación. Los pictogramas que trae por defecto normalmente para muchos usuarios se le pueden quedar cortos, pero claro, la configuración por defecto básicamente es para que tú, una vez descargas la aplicación, puedas empezar a utilizarla de forma inmediata. ¿Qué ocurre? Que en muchos casos, como digo, es insuficiente. Entonces, si ya desde la propia aplicación tú puedes añadir nuevos pictogramas, incluso fotografías reales de tus propios familiares o de los familiares del niño o de cualquier persona, pues eso ya es un elemento motivacional más, ¿no? Motiva mucho más al usuario. Entonces, pues esa funcionalidad del gestor es muy importante. Después, varios perfiles. Esto quiere decir que, por ejemplo, en un centro de educación especial, si solo dispusiesen de una tablet para utilizarla con sus alumnos, cada alumno que necesitase comunicarse podría tener su propia configuración de pictos de forma independiente. Entonces, no sería necesario tener dos tablets diferentes con dos configuraciones diferentes de pictogramas para que pudieran utilizarla. Simplemente habría que seleccionar el perfil de uno u otro usuario y se podrían utilizarlo desde esa misma tablet. Después, gestor de idiomas implementado. No solo están disponibles en español. Creemos que es también importante extenderlos a otros idiomas, porque no solo en España hay problemas de comunicación, ¿no? Hay en cualquier parte del mundo. Y los idiomas que tenemos disponibles, creo que español, francés, inglés, alemán e italiano, si mal no me acuerdo. Y utiliza pictogramas de Arasak, que es los que visteis aquí, que eso es un portal aragonés que utiliza, tiene pictogramas libres y gratuitos con licencia de Creative Commons y que tienen todo tipo de pictogramas. Ahí me parece que hay hasta 16.000 pictogramas, o sea, para expresar todo tipo de acciones. Y eso, comentar que ya desde la propia aplicación podrías acceder a la web de Arasak, realizar una búsqueda de un pictograma que se necesitase, descargarlo y ya poder utilizarlo en la aplicación. Vale. Y esta es Pictodoro IMED, que es igual que Pictodoro Elite, solo que tiene una configuración exclusiva para el ámbito médico. Como digo, está basada en el cuaderno de apoyo a la comunicación con el paciente del CEAPAC, que básicamente era un cuaderno en formato papel. Claro, ya de por sí, pues a la persona, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo del niño, pero bueno, es un ejemplo bastante útil. Un papel a un niño no le motiva tanto como tener un dispositivo móvil en la mano. Un móvil se siente guay, ¿no? Como se dice, delante de sus amigos. ¿Qué otro problema que tenía? Que existían demasiados esquemas de pictogramas, todos acumulados en el cuaderno, y eso también creaba lugar a confusión. Pero claro, ya no solo eso, sino que si para dos pacientes diferentes sería necesario dos cuadernos diferentes. Entonces estás en el mismo problema que tenías con los comunicadores tradicionales. Ya, si de un mismo comunicador voy a necesitar pues 5, 6, 10 o 20, y no es viable en un ambiente médico andar con 50 cuadernos por ahí, por las consultas. Y al ser en papel, pues no es nada portátil llevarlo por ahí.
llevarlo a cualquier ambiente externo que no sea incluso a un ámbito médico, pues no es cómodo. Entonces, PitoDroidNet, la ventaja que tiene es que permite tener toda la configuración que tiene el cuaderno de apoyo a la comunicación del paciente, el CAPAC, dentro de una misma aplicación y, por lo tanto, ofrece incluso mayores posibilidades y mayores utilidades. Existen muchas formas de expresión múltiples, eso, bueno, en un ambiente médico pues puedes necesitar, pues, a qué hora tengo que realizar unas pruebas, o me duele en tal sitio, o, no sé, o quiero hablar con el fisioterapeuta, pues todas esas formas de expresión están incluidas en la aplicación. Básicamente, lo que tratamos es que expresar acciones sencillas, no lo del modo acumulativo que estaba comentando antes el PitoDroid. Simplemente ya que pues quiero hablar con un médico, hablar, médico. Solo tiene que pulsar 2 pictogramas para comunicarse. Y eso se reproduce mediante voz, el médico o persona sanitario lo escucha y le entiende. ¿A quién está destinada? Bueno, además a usuarios con problemas de discapacidad que afecten al lenguaje oral, también podría ser para gente con problemas de comunicación, por ejemplo, o sea, que en un determinado momento tengan problemas puntuales de comunicación. Por ejemplo, una persona que le hacen una traqueotomía no puede comunicarse en ese momento, pero con el comunicador, el PitoDroidNet, pues podría. Otra ventaja, totalmente portátil, ya no solo en el ambiente médico, podrías utilizarlo incluso en casa con el niño con sus padres o sus padres con el niño, con cualquier persona. Y también utiliza pictogramas de Arasaka. Los pictogramas están organizados en categorías igual que el cuaderno, esto ya lo comenté. Después permite introducir, además de imágenes reales, como ya comenté la otra, voz pregrabada también. A veces la voz sintetizada, hay a muchos usuarios que les resulta engorrosa o no les satisface sus necesidades. Entonces, si una persona de su ambiente cercano o no tan cercano quiere grabarle su propia voz para que reproduzca los pictogramas, pues podría hacerlo, y también al usuario, al sonarle la voz, pues también le es mucho más agradable. También, otra característica muy importante, elimina la barrera del idioma. Al igual que PitoElite, está disponible en los 5 idiomas que comenté, en español, inglés, italiano, francés y alemán. Pero esta tiene una ventaja, que si el usuario, pongamos un ejemplo, el usuario es inglés y el médico es español, el usuario en pantalla le aparecerían los pictogramas en inglés, para que así pueda seleccionar el que más le guste o el que necesite. Y el médico, el mensaje final que quiere transmitir, lo escucharía en castellano. O sea, digamos, el usuario lo ve todo en inglés, ya, ahora pondré un vídeo y lo veréis, pero siempre le va a entender el personal sanitario, porque, bueno, en español o en cualquier otro idioma. Y después tiene la ventaja de que es multiusuario, no hay que andar con 50 cuadernos, y puedes tener, si son 50 personas en un hospital que tienen problemas de comunicación, pues puedes tener 50 configuraciones de pictogramas diferentes y tenerlas todas en un mismo dispositivo, pudiéndolo llevar a cualquier parte del hospital sin tener que andar ahí a transportar, que te hace falta un carro para llevar todo. Bueno, os voy a poner un vídeo, lo voy a ir comentando. Esto está en un emulador de... No sé si no se escucha. ¿Se escucha, Alessi?
no se escuche, lo voy a poner y os lo voy a comentar. Bueno, ahí como podéis ver, tenéis las categorías, todas las principales. Bueno, ahí vale el dolor, preguntar, hablar, responder sí o no. Ahí está generando una expresión sencilla de me duele. Eso sería reproducido por voz, lo que pasa es que ahora no lo estáis escuchando porque no sé por qué, pero sonaba. Y básicamente pues ahí está expresando, me duele mucho las extremidades, me duele mucho la pierna, me duele la pierna izquierda. Pulsando ahí 5 pictogramas ya puedo expresar que a esa persona le duele la pierna. Ahora, por ejemplo, quiere comunicar a qué hora tiene que realizar una analítica. Ya van 2 pictogramas seleccionados. Tres y 4. Con 4 pictogramas pudo comunicar también a qué hora, para que le diga a esa persona a qué hora tiene que realizar la analítica. Ahí es lo que os comentaba. El idioma de la aplicación está en español. Ahora lo cambio para inglés, pero el lenguaje del sintetizador de voz, que es lo que se debería escuchar de la voz, está en español. Entonces, ahora si os fijáis, los textos están todos en inglés. ¿Qué pasa? Que cuando construya la expresión, el usuario, lo que arriba vais viendo que se va acumulando, el profesional sanitario lo escucharía en español, con el sintetizador de voz. Por lo tanto, ahí es donde explico que la barrera del idioma se elimina por completo. Bueno, hay un montón de categorías, emociones, ropa, calendario, toda la estructura de pictogramas que tiene el cuaderno de apoyo a la comunicación al paciente, desde APAC pues la tiene integrada la aplicación. Respuestas de sí o no también, para responder a cualquier pregunta del personal sanitario. Y aquí es lo que os comentaba, el gestor de pictogramas, a ver si... Vale, aquí están todos los pictogramas. Cada pictograma se puede configurar y podríamos dar un significado diferente, crear diferentes categorías, nuevas categorías, introducir nuevos pictogramas. Te permite introducir pictogramas, eso como contaba, de ARSAC, desde la propia cámara, de imágenes que puedas tener en un ordenador almacenadas, y cualquiera es válido. Bueno, también hay otro problema. ¿Qué ocurre si además de problemas de comunicación, el usuario, por ejemplo, pues tiene problemas graves de movilidad o cualquier otro problema que no le permita acceder mediante métodos mediante interfaces de acceso tradicionales como que se utilizan en la tablet, como son la pulsación o como es pulsar y soltar? Esta de pulsar y soltar es curiosa, porque hubo una usuaria de un centro de educación especial de Vigo que tenía parálisis cerebral espástica, y el problema que tenía era que cuando pulsaba un pictograma, pues no era capaz de despegar la mano de forma inmediata. Entonces la tablet se volvía loca, claro, el programa se volvía loco. Entonces la acción de pulsar y levantar pues era lo adecuado para ese usuario. Por eso comentaba antes que no solo es importante mi opinión, sino también la del personal que está allí, o la que tú ves cuando vas a probarlo con usuarios reales, que ahí es donde te das cuenta de todos los errores que cometiste. Después también el barrido de los pictogramas, o de si tienes un teclado virtual, por ejemplo, que vayan iluminando sus diferentes pictogramas o sus diferentes letras, y que pulsando en cualquier punto de la pantalla, por ejemplo, pues que puedas acceder a él. Y también la detección de movimientos. Esto se hizo también para personas que únicamente tienen control cefálico. O sea, básicamente no tienen ningún control, solo controlan la cabeza, vamos. Entonces, para moverte a través de los pictogramas, pues hace gestos a izquierda, a derecha, arriba o abajo,
izquierda o derecha para moverte entre los pictogramas, arriba para salir, por ejemplo, para volver hacia atrás, y hacia abajo para introducir un pictograma. La verdad, bueno, esto funciona a través de la cámara de la tablet o del smartphone que tengas, y sí que, claro, tienes que tener un fondo plano, unos requisitos, bueno. Funciona bien, pero hay que configurarlo para en ciertas situaciones para que funcione bien. Y después, otras interfaces de acceso. Bueno, si una persona no puede moverse, pues hay otras que, bueno, no pueden moverse, o incluso otras que para los usuarios que sí pueden. Otras que estamos trabajando, el BCI, que es para control con ondas de ondas cerebrales, o de pestañeo, es una diadema en la cabeza, y cada vez que el usuario, esta la tenemos integrada en una aplicación, cada vez que el usuario, por ejemplo, le van pasando todos los caracteres de un teclado virtual con barrido, si quiere seleccionar uno, pues guiñaría el ojo y marcaría el teclado. El InMotion, este es para control gestual también, es otro que estamos trabajando, y este básicamente lo que hace es, se pone enfrente del dispositivo y con la mano te captura todos los movimientos que haces con la mano, cualquier movimiento que hagas. Layer Drive, este es también para controlar las aplicaciones a través de la retina, que el usuario pueda mirar, pues quiero marcar un pictograma o un carácter, y que eso, mirando hacia él, pues que pueda llevarlo a cabo. También otras interfaces de acceso también. Las Google Glass, que ahora bueno, quedaron un poco ahí en el olvido por parte de Google, pero bueno, ahora dicen que va a haber una segunda versión. Esta sería para que las aplicaciones se pudiesen ver en la lente que tiene la propia gafa, y que a través de controles por voz, por ejemplo, esto sería para usuarios que igual no tienen problemas de comunicación más bien, que pudieran controlar las aplicaciones. Y Mayo es también otra interfaz de acceso, que esta es se pone aquí, bueno, en cualquier zona del cuerpo, normalmente es en el brazo, y te controla los estímulos, te captura los estímulos eléctricos de los músculos, que también con eso pues podrías marcar los pictogramas o los caracteres. Bueno, en cuanto a Cegal, comentar que ahora en la actualidad debemos de tener sobre 14 o 15 aplicaciones, no recuerdo ahora muy bien. Todas están disponibles en el Google Play, la tienda de aplicaciones de Android. Son todas gratuitas, podéis probar la que queráis, funcionan en cualquier dispositivo, como digo antes, no deberíais de tener problemas. Y si lo tenéis, nos podéis decir a través de la web. Tenemos también pues, feedback de gente que nos escribe de muchas partes del mundo, que nos agradece o que les son útiles las aplicaciones, que al final es lo más bonito de desarrollar, saber que está ayudando a gente. Además, bueno, no solo nos envían comentarios positivos, también tenemos de todo, hay comentarios también negativos, y hay comentarios pidiéndonos otras funcionalidades, o pues tengo un niño que tiene tal problema, me podéis hacer X funcionalidad, o lo que necesite cualquier persona. Y eso, yo comentaba, instalaciones en todo el mundo, que tenemos a gente incluso que nos comenta de Colombia, incluso gente de Estados Unidos, tenemos, no sé, hay de un montón de partes del mundo. Y nada, esto es todo. Bueno, ahí tenéis la web de Cegal, ahí están disponibles todas las aplicaciones. Las podéis descargarlas desde Google Play o desde la propia web también. Hay dos que solo están en la web porque una está en fase beta, que no es ninguna de las dos. Una está en fase beta aún y la otra necesita de un servidor para funcionar. Entonces, si es una destinada al cine, para ver subtítulos en el cine, pero esa necesitaríamos de algún cine que pudiera aplicarla teniendo un servidor dedicado, y de momento nadie se ofreció, entonces lo tenemos ahí. Se puede probar, pero se puede montar en casa, en cualquier ordenador. Y cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier ayuda o cualquier granito de arena que se quiera prestar, pues
estaremos encantados de atenderos a todos en el correo. Muchas gracias. Sí. Pero tengo una duda, por ejemplo, yo trabajo con niños pequeños y no tienen actividad de lectoescritura. Sí. Entonces, o su memoria de trabajo es muy buena para recordar todo lo que van escribiendo, o no había una opción para poner los pictogramas arriba, no sería. Ya la tienes opción, aunque ahí no la vierais, ya la tienes. Incluso para la lectoescritura tenemos otra que se llama My Keyboard Droid, que también está, que esa es exclusiva para aprendizaje de la lectoescritura. ¿Y en gallego la hay? En gallego, no, de momento no, pero básicamente porque, a ver, en gallego la entonación y todo del sintetizador de voz, si lo pones en castellano y le pones palabras en gallego, pues no suena muy bonito. Entonces, ahora me parece que ya integraron el gallego en Android y ahora sí que se puede hacer, pero los textos, o sea, incluso hay gente que nos dice que nos traduce los textos y los integramos en las aplicaciones, no hay problema. Eso se hace rapidísimo. Vale, gracias. Nada. Gracias, Jonathan, por habernos enseñado esta herramienta tan útil. En este momento damos paso a los obradoiros, que se van a celebrar de manera simultánea. Bueno, pues vamos a clausurar, que yo seguro que estás cansado de trabajar toda la mañana. ¿Empezamos? ¿Sigo? Bueno, mirad, primero os voy a dar, como por la mañana en la inauguración entre Eladio y el consellero dijeron que lo que yo le había pedido ahí al consellero que lo tenía que rectificar, pues os voy a decir qué era, porque también decirlo y ellos lo dicen, no sabíais a qué se refería, pues lo voy a decir, que yo no me callo nada. Pues mirad, yo fui abuela por tercera vez hace pocos días. Y sabéis que a los niños pequeñitos, cuando nacen, se les hace la prueba del... ¿cómo se llama? Sí, esa, exactamente, muy bien, que bien me vino. Y en el papelito que dan, sigue existiendo la palabra su normalidad. Entonces yo cuando lo leí, que tengo 5 hijos, íbamos pasando todos, pero bueno, pero esto. Y entonces lo que le dije al consellero es que había que rectificar ciertas cosas, que ya estamos en el siglo XXI, y que además que esto viene en el Real Decreto de 1986, en el que se sustituyó ya la palabra subnormal en aquel momento por minusvalía, pues ya decimos personas con discapacidad intelectual. Nada más, eso era para aclarar lo que yo le dije al consejero. Tengo que decir que él dijo que todavía seguía, bueno, que tenía mucho papel aún de eso, pero que ya había mandado el aviso de rectificar. Bueno, espero que cuando tenga otro nieto ya vea que yo bien, ya no tenga nada que protestar. Bueno, pues... Bien. Pues, dicho lo cual, empezamos luego. Bien, después de todo lo que se trabajó aquí en la jornada de hoy, queda patente que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo cuentan con más barreras para acceder a los servicios de atención primaria y tienen peor estado de salud. Por ello, quiero en esta clausura, sobre todo recordar que es responsabilidad de todos conseguir una atención sanitaria de calidad para las personas con discapacidad, un derecho que les corresponde y que en muchas ocasiones se les sigue negando. Cuentan con más barreras para acceder a los servicios de atención primaria y tienen peor estado de salud. Por ello, quiero en esta clausura, sobre todo recordar que es responsabilidad de todos conseguir una atención sanitaria de calidad para las personas con discapacidad, un derecho que les corresponde y que en muchas ocasiones se les sigue negando.
Fadenga Plena Inclusión está y estará pendiente para que se respeten sus derechos. Derechos que, como todos sabéis, son avalados por la Convención aprobada en la ONU en el año 2006. También hemos visto diferentes estrategias para mejorar la comunicación y la atención en consultas para este colectivo. En muchas ocasiones, los médicos de familia son el punto de acceso al sistema sanitario público. De ahí la importancia de contar con profesionales sanitarios bien formados. Creo que esta es nuestra asignatura pendiente. Nos debemos formar todos, pero en sanidad les hace mucha falta. Que conozcan las buenas prácticas que se les puede ayudar a prestar una atención de calidad para nuestros hijos. A veces no es cuestión de dinero, es saber empatizar y saber que cuando van al médico las personas deben ser atendidas con un trato digno, con tiempo, con paciencia, en definitiva, con conocimiento del mundo de la discapacidad. Desde Fadenga Plena Inclusión Galicia os animamos a todos y a todas a poner en práctica estas estrategias, que estoy convencida tendrán como consecuencia la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y la de sus familias. Por último, quiero agradecer a la Asociación Juan María, a la Unidad de Atención Temprana de la Universidad de Santiago de Compostela, a nuestra Confederación, a Plena Inclusión España y a la Fundación ONCE, por su participación en la organización, así como a todos los trabajadores de Fadenga, a la consellería que nos viene ahora a clausurar, y a todos y a todas aquellos que habéis participado activamente en la jornada. Gracias. Ya sin más le doy el paso al presidente de Juan María. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias. Digo buenas tardes, pero bueno, conmigo, pero estoy sin comer. Pero bueno, a todas las personas que han trabajado de forma desinteresada para que esta jornada haya salido tan perfecta. Al plan Inclusión a través de la Fundación ONCE, que ha sido la que ha solucionado este evento. A los profesionales que han participado como ponentes. A Miguel Piñeiro y su equipo de Altas Multimedia por la colaboración del vídeo de la campaña, a los protagonistas que han participado en ella y sus familias. Y un recuerdo especial también a María José Buceta, directora de Unidad de Atención Temprana de la Universidad de Santiago, una mujer que está enferma. Al grupo de reflexión de salud Manuel Posada, del Instituto de Investigaciones de Enfermedades Raras, a Loli Portela, de Fadenga, a Plena Inclusión Galicia, Pilca, Loperena, Miriam Fernández, Daniel Lores, Alex, que es el alma del evento, fue el gran maestro de todo esto, y a Fadenga, y después daros las gracias a todos por la atención y ya no os molesto más. Bueno, pues ahora clausura doña Concha Fernández, consellera de Política Social do Consello de Santiago. Bueno, moi boa tarde. En primeiro lugar, agradecerlle a Plena Inclusión Fadenga o convite a agradecer esta iniciativa en este espacio tan querido e de referencia para mí. Eu estudiei nesta facultade hasta non hai tanto tempo, por iso tamén me encontro aquí con persoas queridas e reconocidas, outras que foron mestres para mí, como María José Buceta, aquí nomeada. Agradecervos que continuedes aquí, pasadas as horas da tarde. Sei que tivestedes unha xornada intensa pero interesante de traballo alrededor de temas fundamentais na atención á saúde das persoas con discapacidade intelectual. Sin dúbida, as conclusións as que chegastedes son importantes e necesarias para que estemos a orientar as políticas públicas de saúde, as políticas públicas de garantía de dereitos e atención ás persoas con diversidade funcional. Só me queda clausurar esta xornada, que para o que aquí me convidaron, e dado que son estas datas, finalizando decembro, gustaríame desexarvos felices festas e formular desexos para 2017. Desexo a Fadenga Plena Inclusión, a todas as persoas que hoxe participastes nesta xornada de
formación que non decaigades en iniciativas como a que hoxe tuvestedes aquí, en formarvos e apostar decididamente por os dereitos sociais de todas as persoas, os dereitos tamén de saúde. Que non deixedes de impulsar esos dereitos e non deixedes de exigirnos a quenes temos responsabilidades sobre as políticas públicas que garanticemos os dereitos, que rescatemos as persoas, garanticemos dereitos de saúde, de educación ou sociais, e non invistamos tempos e diñeiros en rescatar autopistas e túneis que están tan de moda nestas datas. Por eso, boas festas e mellor 2017. E outra cousa, como concelleira, antes de pechar, convidarnos a disfrutar durante a tarde da vida da cidade de Santiago de Compostela, que vos acolleu con agarimo por traer aquí iniciativas como a de hoxe, e acolleu-vos tamén con un sol luminoso impropio destes tempos. Así que disfrutade da tarde e que se vos cumplan os desexos en 2017. Dou por pechada a xornada.